esta mañana delante de Dios, delante de aquel que dijo: vayan por Oberá y prediquen el Evangelio, vayan por Misiones y prediquen el Evangelio, vayan por Corrientes, vayan por la Argentina, vayan por Brasil, vayan por Paraguay y prediquen el Evangelio. Delante de Él estamos en esta mañana, agradeciéndole a Él porque estamos cumpliendo con la orden, con el mandato que Él nos dio a nosotros. Así que en esta mañana siéntase en la casa de Dios, siéntase bendecido porque está en el mejor lugar que usted eligió para estar en la presencia del Señor. Es una alegría inmensa poder contar que hoy está siendo una semana que ha comenzado este gran evento misionero. Recorrimos parte de la provincia de Misiones, alabando a Dios, enseñando, predicando de la obra misionera, y el Señor nos regaló una hermosa semana, y nos regaló un hermoso fin de semana. Y en el día de ayer estábamos aquí con los misioneros y ellos estaban recibiendo instrucción, recibiendo una inyección de ánimo, estaban recibiendo de Dios para continuar con ese trabajo. Y hoy, entre todos, venimos aquí para decir a nuestros misioneros: misioneros, no se desanimen, cobren ánimo, estamos nosotros, somos muchos los que vamos a estar orando, pidiendo a Dios que ustedes no bajen los brazos. Porque mientras que ustedes no bajen los brazos, hay crecimiento para la obra del Señor. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Pueden tomar asiento y ya a continuación el pastor Luis Sosa va a estar con la apertura de este culto grandioso de la mañana. Así que hace un poco frío, todavía nuestra piel, nuestro cuero no está acostumbrado al frío, vino de golpe, pero aquí tenemos un hermoso ambiente, ¿vio? Usted alabe a Dios, glorifique a Dios, agradezca a Dios que nos llueve, está lindo, está especial para estar en grupos de cristianos, de hermanos, de siervos del Señor, y Dios nos regaló y nos regalará todo este día para estar delante de su presencia. Adelante, Pastor Luis. Saludo a los hermanos y hermanas con la paz de Dios. Dios bendiga a la iglesia, bendiga a los hermanos. Estamos aquí más que agradecidos de estar en este 21º Congreso Misionero Nacional Internacional. Ya estamos desde el día 3 de mayo, ya estamos en el último día. La verdad que es una bendición de compartir con los hermanos, alegrarnos en su presencia y hacer este mandato que el Señor dejó para cada uno de nosotros y hacer discípulos, predicar su palabra, hacer ese mandato, cumplir ese mandato de Dios con nosotros que Él nos mandó. Y la palabra del texto leman en San Juan capítulo 20, versículo 21 dice: entonces Jesús le dijo: otra vez paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo también os envío. Y en la palabra decía el texto, el lema: su voluntad es nuestra misión. Gloria sea el nombre del Señor. Y Jesús dijo: así como me envió el Padre, yo también os envío a vosotros. La voluntad de Dios es que nosotros hagamos misión, que prediquemos su palabra donde el Señor nos manda. Gloria sea el nombre del Señor. Y estamos aquí con los hermanos, con la obra misionera que hacemos parte, haciendo este gran esfuerzo
de hacer algo en la obra del Señor para que, gloria sea el nombre del Señor, para que el Evangelio sea esparcido por distintos lugares donde allí hay necesidad, podamos llegar a través de un mensaje de la palabra del Señor. Quiero leer otra palabra en Isaías capítulo 6, versículo 8, dice así: después oí una voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Gloria sea el nombre del Señor. Aquí un llamado de Dios, y Isaías dijo, he oído una voz del Señor que me decía, ¿quién irá por nosotros? Gloria sea el nombre del Señor. Y Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Gloria sea el nombre del Señor. Isaías estaba dispuesto, tenía la disposición de acudir al llamado de Dios. Y yo creo que en esta mañana estamos acudiendo a ese llamado, a lo que Dios nos llama, es hacer la voluntad de Él, disposición en obedecer el llamado de Dios, en servir a Dios en aquello que Él nos manda. Dios le bendiga. Nos colocamos de pie en esta mañana, más que agradecido de estar toda esta semana. La verdad que una bendición los cultos donde pudimos ir con los hermanos, las iglesias pastorales, fue una gran bendición. Y yo creo en esta mañana Dios va a cerrar con su grande bendición en nuestra vida y vamos a salir de aquí muy bendecidos por Dios. Oramos. Dios querido Padre, te doy las gracias por permitirnos, Señor, a nosotros estar aquí con los hermanos en esta gran obra misionera, a acudir a este gran llamado, Señor, que tú nos llamaste para servirte, para hacer aquello que tú, Señor, nos encomienda. Y creemos que tú, Señor, estarás respaldando esta obra. Oh Dios mío, este congreso misionero internacional, Señor. Oh Dios mío, todos los, Señor, los siervos tuyos que están en esta gran tarea. Creemos que tú, Señor, respaldarás a sus siervos. Oh Dios mío, gracias te damos en el nombre de Jesús. Te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios le bendiga a todos los hermanos que están presentes, y si alguno más entró por allí, les saludamos a todos con la paz del Señor. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Estamos en una mañana bendecida, de bendición, y todos los que están aquí tienen un fuerte deseo de hacer algo para Dios. Entonces vamos a comenzar con la banda unida va a estar entonando una alabanza y nosotros desde nuestros asientos glorificando al Señor. La banda unida va a estar entonando un himno para alabar a Dios. Yo 228, habla Dios.
Amén, gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos de la banda que en esta mañana están participando aquí en este lugar. Voy a pedir al hermano Miguel Silveira, va a estar cantando un himno para alabar a Dios. Y luego de nuestro hermano Miguel Silveira, vamos a escuchar las palabras por un evangelista jubilado, misionero jubilado y, bueno, predicador de la palabra que estuvo haciendo misión mucho tiempo y está con nosotros aquí el hermano Marciano Alves, misionero jubilado ya. Trabajó en la obra del Señor en obra misionera y después de hermano Miguel va a estar compartiendo también unas palabras aquí. Les saludo a los hermanos y a las hermanas con la paz del Señor. Y los hermanos que me acompañan, Sol Mayor, la orquesta. Cuando tú te encuentres triste, el desespero insiste en entristecerte. Angustia invade tu pecho, no sabes más qué hacer. Cuando te sientas y lloras y no encuentras a nadie para ayudarte, apenas dobla tus rodillas y no tienes palabra, comienza a llorar. Aún en gemido el Señor te oirá. Aún sin palabras Dios te va a responder, pues Él entiende cuando tú quieres llorar. Él sabe todo aún antes de hablar, pues Él conoce tu sufrir y tu dolor. Sabe perfectamente dónde estás. Por eso sé que aún sin palabra el Señor te oirá. Al postrarte de rodillas, en medio de las lágrimas, clamas a Dios. Tu voz que es solo un gemido, no tienes palabra para decir. En medio de tu sufrimiento, te causa lamento, no sabes qué hacer. Dios responde tu oración, deja al Espíritu Santo hablar hoy por ti. Aleluya. Aún en gemido el Señor te oirá. Aún sin palabras Dios te va a responder, pues Él entiende cuando tú quieres llorar. Él sabe todo aún antes de hablar, pues Él conoce tu sufrir y tu dolor. Sabe perfectamente dónde tú estás. Por eso sé que aún sin palabra el Señor te oirá. Aleluya, aleluya. Dios conoce mi hermano, Dios conoce misionero. Aleluya. Dios conoce tu oración, tu gemir. Alabe a Dios en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria. Santo es tu nombre. Oh, Santo Dios. Aleluya. Al postrarte de rodillas
En medio de las lágrimas clamas a Dios. Tu voz que es solo un gemido, no tienes palabra para decir. En medio de tu sufrimiento te causa lamento y no sabes qué hacer. Dios conoce tu oración, deja al Espíritu Santo hablar hoy por ti. ¡Aleluya! Aún en gemido el Señor te oirá. Aún sin palabra Dios te va a responder, pues Él entiende cuando tú quieres llorar. Él sabe todo aún antes de hablar, pues Él conoce tu sufrir y tu dolor. Sabe perfectamente dónde tú estás. Por eso sé que aún sin palabra el Señor te oirá. Aún en gemido el Señor te oirá. Misionero, aún sin palabra Dios te va a responder, pues Él entiende cuando tú quieres llorar. Él sabe todo aún antes de hablar, pues Él conoce tu sufrir y tu dolor. Sabe perfectamente dónde tú estás. Por eso sé que aún sin palabra el Señor te oirá. Por eso sé que aún sin palabra el Señor te oirá. Amén. Saludo a la iglesia con la paz del Señor en esta mañana. Agradezco al Señor en esta mañana. La verdad que es un privilegio de pasar acá y agradecer a Dios por la grande misericordia de Dios que tiene con nosotros. Y estaba pensando que estos días, como dijo el pastor presidente, ¿no?, que jubilado, y uno parece que estos días sí, parece que uno revive de vuelta. Parece que uno agarra vida de vuelta, parece que uno está en función de vuelta. Pero no, ya llegó el tiempo. Llegó el tiempo de venir a nuestro pueblo, regresar de donde nosotros salimos y regresar a nuestro pueblo con salud y salvo, es lo importante. Volver sano y salvo es algo muy importante. Gracias que Dios nos cuidó. Faltó 2 meses para 36 años en la misión. Y Dios nos ayudó. Si le contamos lucha, ustedes van a llevar lucha, pero quiero contarles victoria para ustedes en esta mañana. Dice una palabra que ni un trabajo en el Señor no es en vano. Hay su recompensa, hay la promesa de Dios para aquellos
que sirven al Señor de todo corazón. No preguntando. Me acuerdo que cuando salimos primera vez fui emprestado a Buenos Aires, en la Salada. Pastor Alfredo emprestó para Gregorio Marino en la Salada. Fuimos al primer viaje y nuevito, diácono en prueba. 11 años trabajé diácono en prueba en la misión. Y fuimos a la Salada, allí abrí la obra, después quedó el pastor Felipe Acuña, regresamos en tren. Me acuerdo que el pastor ayer me fue a buscar de Garupá, con la estanciera. Cuando llegamos allí en Garupá con nuestra gran mudanza, cargamos la estanciera y venimos a Oberá. Pero con alegría en nuestro corazón, no preguntando cómo íbamos a ir y cómo íbamos a volver, sino solo aquel de arriba sabe los propósitos de Dios con nuestra vida, hermano. Salíamos, pastor Alfredo decía para nosotros, tal día, cerrá tu casa y te vas a ir en tal parte. No preguntaba si queríamos o no queríamos. Yo agarraba a mi esposa y una cosita ahí y nos íbamos con camioneta, sin aire. Abríamos la ventanilla con calor de transpirar adentro. No sabíamos para dónde íbamos. Ni sabíamos, amanecíamos en otros lugares, en otro pueblo que no conocíamos a nadie. Pero Dios, que es dueño de nuestra vida, nos ayudó y nos guardó de todas las cosas. Voy a leer una palabra. Jeremías 16, versículo 16. He aquí yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Misionero, usted es un pescador. Usted sale al río a pescar almas para el reino de los cielos. Va a tirar anzuelo. Va a tirar por ahí, después no alcanza el anzuelo, va a tirar la red para ver si caza a alguien por ahí. Después va a cazar. Usted es un cazador, usted tiene que estar preparado. Hay que tener su equipo para pescar y para cazar almas para el reino de los cielos. Me acuerdo que nos largaba a nosotros en un pueblo por ahí. No había como ahora que hay iglesia por todos lados. Ahora está bueno para ser misionero porque hay iglesia por todos lados. Usted podía decir, hermano, ayudarme acá. Venir. Nosotros lejos, solito con mi esposa. Solito con mi esposa, largaba allí y decía, ¿y qué tenemos que hacer acá? No sé, ustedes saben lo que van a hacer. No íbamos, pero teníamos que tener pala, cuchara de albañil, el equipo para construcción, arreglar para nosotros la casa para dormir y arreglar la iglesia para hacer algo para Dios, hermano. Aleluya. Teníamos que hacer todo, pastor Alfredo decía, tiene que ir
y arreglen ahí, hacer un banco, hacer una mesa de tabla, echar una casa vieja por ahí, hacer una mesa de tabla, hacer un banco de tabla para sentarse, para empezar la obra del Señor. Alabado sea Dios, pero con alegría en el corazón, hacíamos todo con esfuerzo porque hacíamos para Dios, hermano. Pero veíamos la mano de Dios. Me acuerdo que allá en Ayola, no, pastor Daniel, iba a hacer mucho bautismo. Y me acuerdo que trajeron a la señora y me acuerdo que trajeron entre dos, arrastrando el pie. Marta se llamaba. Y entre dos y el hombre, el marido y otro pariente, no quisieron convertirse, pero que se convierta ella. Se convirtió y en poco tiempo ella empezó a caminar. Vimos un milagro de Dios que caminó y no podía mover la mano, estaba todo así, no podía agarrar nada. Y empezó a venir a la iglesia. Dios estaba ella un día sentada atrás de la Laura y fue pastor Daniel, fue a predicar allá y dijo: hermana Laura, mira esa que está atrás tuyo ahí, sentado. La Laura le miró y le miró a la Marta porque era imposible esta mujer hacer algo. Dijo: mira esa, mírale bien. Esa va a ser lo que te va a ayudar en tu casa, acá en la iglesia. Esa te va a ayudar. Mirando así con los ojos carnales, es imposible. Y poquito tiempo, un día ya llegando, abrió el portón. Yo dije: ahí alguien está abriendo. Portón tempranito. Y dijo ella: Marta, caminando, así, pero ya andaba caminando solita. Dijo: yo vine a ayudarte a lavar los platos, yo vine a ayudarte a barrer, yo vengo a ayudarte, hermana Laura. Y la Laura le miró, pero no me diga plato de loza, porque no puedo agarrar todavía bien, puede caer. Pero le vino a ayudar a aquella que no caminaba. Y aquella mujer fue de testimonio para que la gente venga a la iglesia. Y un hombre estaba, hermano Lirio, otro hombre que estaba allá en el campo, allá en una casa, en una cocina, esperando para morir. La familia decía: mañana va a morir papá. Mañana va a morir papá. Ya no va a amanecer. Y un amigo, Quiró, portero, el amigo, le fue a hablar de Jesús. Dijo: ahí en la iglesia Jesús sana, Jesús liberta. Vamos, mi amigo, vamos a la iglesia. Le trajo, le sacó de un catre allá, esperando la muerte, le trajo. Oramos con la iglesia y Dios le libertó a aquel hombre, hermano. Aleluya. En esta mañana, misionero, ánimo, ánimo, misionero, porque la pelea no está perdida, porque Jesucristo está con nosotros. Alabado sea Dios. También por todos lados sigue siendo milagro el Señor. Pero tenemos que tener el equipo para cazar y para pescar. El problema es que a veces, pastor, que van gente que no tiene el equipo para cazar. ¿No? Y no tiene equipo para pescar. Se acercan a la orilla del río, del mar y no sabe qué va a hacer. ¿Cómo va a ser? Pero pregunta a Dios, que aquel tiene el guía, aquel es que guía a nosotros cómo tenemos que cazar.
Santiago del Estero, Pastor Daniel me llevó allá. Me dejó allá, ¿no? Nos miramos uno al otro y... Bueno, y quedé allá, quedamos allá. Le ganaba al pastor Edgardo Sosa. Pastor. Bueno, ahí empezamos allí la obra del Señor. Y todo decía que yo era trucho, porque por todos lados yo andaba, decía que yo era trucho, no era de Oberá porque era diácono en prueba. Trucho. Pero el trucho iba triunfando, el trucho iba haciendo la obra del Señor, porque aquel que está arriba no es trucho, es Jesucristo de Nazaret. Decían, Oberá va a mandar un diácono en prueba, ni loco. Cosa de loco hace Dios. Dios. Y acá en Oberá había como para evangelista, ¿no, Pastor Daniel? Montón arriba allí, montón de gente. Pero aquel de camisita blanca tenía solo una camisa, aquel se iba. La más. Aquel que parecía el menos de todo. Yo me iba a veces temblando en la camioneta, me iba temblando con miedo. Me iba temblando con miedo a hacer la obra del Señor. Y me acuerdo en Santiago del Estero, vino una señora de mucha plata, una vuelta, y decían allá, hacía desfile de modelos, no sé qué, era gente de plata. Anduvo por todos lados, buscando sanidad, buscando salud. Tenía cáncer en la garganta. Y llegó un día en la iglesia, en aquel tiempo el Dodge, vio el coche, el Dodge era famoso. Y llegó aquel Dodge. Y entró aquella señora con el hijo. Sentó así. Hacía uno en la casa, hermano Edgardo Sosa, hacía uno un saloncito en una casa. Estaba bastante lleno ya la iglesita ahí. Y la señora sentó allá, lleno de cosas acá, bueno, nadie sabía nada. ¿Qué sabe una persona que llega y sienta ahí? Pero el Espíritu Santo sabe. Bueno, y le di la bienvenida como siempre. Yo hacía así, sea mundano o no sea mundano. Siempre yo llegaba, yo decía, qué alegría de tener a fulano en la casa del Señor, qué bendición que ustedes vinieron. Le hacía parar, vamos parando, vamos a dar la bienvenida a ellos. Le damos la bienvenida. Pues hay que ganar, hacer de todo para ganar. Y bueno, dio una bienvenida. Yo dije, vamos a hacer una corta oración, vamos a estar orando esta noche, Dios va a hacer una obra. Yo dije, animé la iglesia. Y oramos y usó una hermana del Señor. Se fue así. Cuando volvió, dijo, le puso la mano en la garganta y dijo, hoy Jesús te sana en esta hora. Y se fue. Se fue. La hermana sentó. Después pasó ella. Se convirtió y dijo, yo cuando la señora esa me puso la mano acá, sentí un fuego y me siento libre de este mal. Tengo cáncer, pero tenía cáncer. Jesús sanó. Aleluya, aleluya. Aleluya. Alabado sea Dios. Tanta obra Dios hizo. Y agradezco al Señor este lugarcito, Pastor Daniel, de verdad. Agradezco al Señor. Agradezco al pastor. Gracias también que ya estamos de vuelta. Agradezco al Pastor Mesa, que trabajé por último con él. Creo que no leí lucha, ¿no?
un poco nomás. Pero gracias a Dios que me cuidó. Y hasta ahora dice, yo estoy para cuidarte. Agradezco al pastor Daniel también por el cuidado. Estamos bien. Regresamos. La iglesia nos está cuidando. Todos los hermanos me están cuidando. Agradezco al Señor por esto, hermano. Yo no pensaba esto. Por esto le digo a los hermanos misioneros. ¿Quiere tener un buen patrón? ¿Quieren? Sean un buen peón. Aleluya. ¿Quiere tener un patrón bueno? Sea un buen peón. Alabado sea Dios. Nos están cuidando con mi esposa. Mi esposa tiene 70 y va a cumplir 75 años. Anda, come de todo. Dios dijo que en nuestra vejez Dios iba a mantener con salud a nosotros. Nuestra vejez. Entonces nos queda nuestra preocupación siempre por nuestra vejez. Porque nunca le pedimos nada, ¿no, pastor Daniel? Nunca le digo la presencia. Nunca pedimos casa. Nunca pedimos plata. Nunca pedimos auto. Nunca pedimos ropa, sino que queríamos hacer algo para Dios. Y aquel Dios que nos olvida de nuestro trabajo, recompensa a nosotros, hermano. Dios bendiga a los hermanos. Amén. Buen día. Nuestro Marciano es el único extraterrestre de la iglesia, ¿ya? Nuestro hermano Marciano. Gloria al Señor. Y desde que se convirtió al Señor, él ya estaba por morir ya. Ya la empresa fúnebre acá de Oberá ya aplaudían porque iban a tener un cliente. Y el Señor le sanó, él se convirtió al Evangelio, Cristo le salvó, le sanó, le llenó de su espíritu y le dio alegría hasta hoy. Así como él le ve hoy, siempre fue así. Y ojalá los misioneros pudieran conversar un poco con él. Dijo él que hacía cosas de loco. Y bueno, yo creo que mi papá a veces hacía locura, ¿no? Mi papá se mandaba acá locura porque decía, usted, Raúl, agarre su acordeón, su mochila, su esposa y suban el auto, ya no le van a llevar a un lugar allá. No le preguntaba si quería ir, si iba, y no le podía preguntar, ¿qué van a hacer conmigo? ¿Cuánto me van a ayudar? Y me van a alquilar una casa, va a tener aire, va a tener ventilador, me van a prestar un auto. A usted agarra y suba y le van a llevar y le van a soltar allá. Y a Marciano le soltaron por Ayola, le soltaron, pero me tocó a mí soltar allá en Santiago del Estero. Pero le digo con el alma, le dije a Marciano, acá no te vas a quedar. Yo llego a Oberá y le voy a contar a mi papá dónde te pusieron acá. Era una cueva de cabrito, una casa de cabrito. Y ahí fuimos con los hermanos de Villa Cristian. Yo estaba trabajando en Villa Cristian como anciano de la iglesia. Lavar todo ese chiquero de cabrito, esperar que se seque y bajar la frazadita, el colchón. Y viajamos en una camioneta, como dijo él, sin aire. Íbamos entre 7 hermanos que iban para ayudar. Y entre ellos mi portero que está allá, el flaquito, aquel fue junto. Viajamos a Santiago del Estero, un calor, puro bicherío. Paramos para comer. La esposa de Marciano preparó arriba del capó del auto mortadela, chorizo, queso, galleta. Enseguida una bandada de abejas, de avispas, todito. Dijo, no podemos acá. Subimos al auto y seguimos viaje. Hicimos unos kilómetros, entró una avispa y le picó en el ojo de mi portero. Así quedó el ojo de él. Miraba media, ese Casimiro se llamaba, porque casi miraba, porque un ojo nomás. Así era antes, hermano. Eso era antes. Y ojalá que hoy no vuelva a eso, porque muchos misioneros van a decir, no, yo no siento llamado.
la esposa del misionero durmiendo en el piso, no había cama, arriba un colchón, alabando al Señor. Y al otro día buena cara, al mal tiempo buena cara, y la gente se llegaba, predicaba el evangelio, animaba a los otros, animaba y predicaba que Dios bendice, salva, sana, da casa, da auto, y ellos durmiendo en el piso. Pero Dios cumplía con ellos, bendecía a los demás y la obra del Señor prosperaba. Gloria al Señor. Bien, hay mucho para hablar. Pero hay un hermano que se llama Rodrigo Almeida. Rodrigo Almeida está aquí. Pónganse de pie, Rodrigo Almeida. Bueno, y si no está Rodrigo Almeida, hay una carta para él en recepción. Así que el hermano puede pasar en recepción a retirar su carta. Bien, estamos en el Congreso Internacional Misionero número 21, 21º Congreso Misionero. Entonces vamos a escuchar a la hermana Ascona del Paraguay, de un pueblo, una ciudad se llama Cruz de Lima. Ella va a estar cantando un himno, ojalá que sea en guaraní. Y después otro himno por los hermanos de Brasil, Pastor Pimentel. Está por ahí. Aquí está. Entonces, Paraguay, pasamos por arriba Misiones, llegamos a Brasil, canta la hermana Ascona, después canta nuestro hermano Pimentel y seguimos en la presencia del Señor en esta mañana. Gloria al Señor. Que Dios bendiga a los hermanos. Tenemos los hermanos de Chicago, ya están. Pastor Dino. Y ahí me voy a quedar pie con el nombre del hermano. Daniel. Tocayo. Por eso es bueno. Hermano Daniel. ¿No? Nosotros los Daniel representamos bien nuestro país. ¿no? Gloria al Señor. Dios le bendiga. Entonces, canta hermana Ascona, canta nuestro hermano Pimentel. Y luego después, la banda de la iglesia Betania va a alabar al Señor, ¿no? Trajimos de allá, importamos una... No me entiende nada. Bueno. Trajimos una partitura de allá, ¿vio? Ahí está el intérprete de ustedes. Evangelia. ¿Ah? Bien, adelante hermano. Ñande Yara Tapendero Wasa. Dios le bendiga a cada uno de los presentes en esta mañana. Amén. Saludo a todos con la paz del Señor. Estoy muy agradecida con Dios por darme una vez más el privilegio de poder estar en esta mañana en este lugar. Venimos con mi papá, el pastor Roberto Ascona, desde Paraguay, zona norte, allá arriba. Entonces, nada más agradecer a Dios por el privilegio de estar aquí y poder compartir con cada uno de los hermanos presentes. Vamos a adorar a Dios en esta mañana con una alabanza titulada Soldado Luchador. Amén. Están doliendo ya sus pies, casi no soporta el dolor, mismo estando con la mano al arado, mismo estando ya cansado, es un soldado luchador. Sus fuerzas ya se acabaron y ya no tiene tanto vigor, mas solo habla la verdad, no es soldado cobarde, obedece a su Señor. Mismo casi sin poder, nunca pare de luchar. Lo que no puede hacer solito en la batalla, pide a alguien para ayudar.
ese soldado luchador es el que nunca piensa en descansar. Adelante siempre va, pues su llama no se apaga por la obra. El amor de su corazón no sale. Muchas veces ya lloro, mas el arma lo aseguró. Si en el campo él cayere, consigue levantarse con la ayuda del Señor. Mismo casi sin poder, nunca pare de luchar. Lo que no puedes hacer solito en la batalla, pide a Dios que Él te ayudará. Obrero, nunca pienses desistir, pues trabaja con placer. Sufre como un buen soldado, mismo estando ya cansado, quiere luchar hasta morir. Mismo casi sin poder, nunca pare de luchar. Lo que no puedes hacer solito en la batalla, pide a alguien para ayudar. Jamás piensa en desistir, pues trabaja con placer. Sufre como un buen soldado, mismo estando ya cansado. Quiere luchar hasta morir, hasta morir. Gloria a Dios. Saúde a igreja, com a paz do Senhor. Temos agradecido a Deus nesta manhã. Agradeço ao pastor Daniel. Estamos aqui com o nosso pastor presidente, o pastor Eli, no Brasil, nosso presidente. E o pastor Eli se colocar em pé, quem sabe alguém não me conhece, pastor Eli. Nosso pastor presidente no Brasil. E estou aqui com o meu pastor local, meu pastor, né? E agradeço ao pastor Tomás, que é um paizão para nós. Com todos os compromissos, quando temos trabalho no Brasil, ele sempre nos atende e sempre nos orienta aos trabalhos e estamos trabalhando com muita alegria. Agradeço a Deus. Em 2009, eu fui consagrado evangelista aqui. Depois o pastor Daniel nos consagrou já no Brasil, pastor. Temos agradecido a Deus e eu sinto a presença de Deus aqui com nós nesta manhã. Amém, Jesus. Vamos cantar. Se a banda sabe, toque também nesta manhã. Mi sol
Aleluya. Aleluya. Glória a Deus. Oh, glória. Escute. A noite vem, a hora em que ninguém vai trabalhar. Ouço o gemido das almas, aleluia, clamando por novas de salvação. Quem poderá levantar? Levante a mão, você que pode nesta manhã. As mãos e dizer: estou pronto aqui, Senhor. Onde estão os gideões, prontos a fazer missões na última hora? Onde estão os gideões, prontos a fazer missões na última hora? Amém.
Gloria a Dios. Gracias a Dios, hermanos. Dios bendiga a los hermanos. Estamos alabando al Señor, los hermanos de Chicago, Estados Unidos. Y este es nuestro Congreso Internacional Misionero, número 21 o 21º Congreso Internacional Misionero. Entonces, como Congreso Internacional, quiero presentar al pastor Eduardo Infran, que es el pastor presidente del Paraguay, y todos los paraguayos pónganse de pie. Pastor Infran, allá están los hermanos, los paraguayos. Allá está el pastor Infran, el más chiquitito de ellos, es el pastor Eduardo Infran, presidente allí en el Paraguay. Entonces Dios le bendiga, están allí, a ver si la cámara enfocan allá en la... para que se sepa que hay paraguayos también acá. Y la hermana Cona saludó nomás en guaraní, ¿vio? Así que gloria al Señor. Tomen asiento. Tenemos de Brasil, pastor Enir Machado es el presidente allí en el Brasil, y todos los brasileros pónganse de pie. Congreso Internacional, ahí están los brasileros, ¿vio? Gloria al Señor. Allí está el pastor Paulo, los demás hermanos que están allí, del Brasil también, Dios le bendiga. Bien, pueden tomar asiento. Tenemos de Uruguay, tenemos el responsable de Uruguay, el pastor Neftalí López, que después le vamos a escuchar unas palabras, y el hermano Madero, que es el misionero que está en Artigas. ¿Dónde está el hermano Madero? Allá en el fondo. La esposa de Madero anda por ahí. Allá está la hermana. Bien, Dios le bendiga. Tenemos al hermano Valiente, que es el responsable de Chile. No está el misionero de Chile acá, pero está el pastor Valiente, quien es el responsable de atender allí a los hermanos de Chile. Tenemos, toma asiento, de Bolivia, al pastor Blanco. Pastor Blanco y el hermano Trindades. Y los bolivianos, pónganse de pie. El hermano Trindades. Pastor Blanco está aquí. Dios le bendiga. Son los responsables de Bolivia.
De Perú está el pastor Luis Silva, acá presente. En Perú está el pastor Carlos Mareco, está trabajando en Perú, y el pastor Luis está desde aquí de Argentina, le está controlando allá y están por viajar también para allá. De Colombia tenemos al hermano Jairo Pereira, es el responsable de Colombia. Allá está el hermano, Dios le bendiga. De Estados Unidos, el pastor Juan Mesa es el supervisor, y está el pastor Esel Ferreira, que es el pastor allá de Chicago. ¿Puede ponerse de pie, pastor Mesa, pastor Esel? Bien, no está presente, pero estuvo estos días aquí, así que tenemos el pastor Esel Ferreira de Estados Unidos, de Chicago también. Tenemos, bueno, no está presente aquí, pero tenemos nuestro hermano Gustavo Cazula, que está en España, y el que le está ayudando mucho aquí de Argentina es el hermano Valdomiro Clay. El hermano Valdomiro Clay está mandando mensajes, y bueno, es el que le está siguiendo de cerca al misionero allá. Dios le bendiga. Entonces, estamos agradecidos a Dios en este 21º Congreso Internacional Misionero. Y en esta oportunidad tenemos la grata visita o el grato honor de recibir a 3 pastores que son de allá de Europa, ¿no? De Rumania, de Europa, Rumania. Europa, sí. Bueno, ya hace un tiempo, pero era un país muy subyugado por el comunismo. Dios le libertó, y ahí tenemos pastores que son. Pueden ponerse de pie los hermanos de Rumania, de Rumanía. Ahí están los hermanos, ¿vio? Un gran placer para nosotros recibirlos aquí. Dígale en rumano. Este onoare să vă primească aici fratele Daniel. Muchas gracias. Tenemos a la banda, la fanfarria, ¿no? Fanfarria Betania, con nosotros. Dios bendiga al director. Calidad director, ¿vio? Dios le bendiga mucho. Nos sentimos muy felices, honrados por la visita de usted. No sé si nos sentimos muy felices, Suntem foarte fericiți honrados por la visita de ustedes. și onorați să ne vizitați. Y no se asusten de la Argentina. No se asusten. Să nu vă speriați de Argentina. Le digo que todos estos hermanos son hermanos de ustedes. Vă spun că toți acești frați care vedeți aici sunt frații voștri. Muchas gracias otra vez. Dios le bendiga y que participen y disfruten de esta reunión. Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă rog să vă disfrutați de această lucrare din locul acesta. Amén. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Bien, hermanos. La orquesta filarmónica. La orquesta filarmónica va a estar alabando al Señor, y después de la orquesta filarmónica vamos a escuchar unas palabras, 10 minutos, 15 minutos por el pastor Neftalí López. Tenemos el controlador y bueno, pero vamos limitando tiempo, queremos escuchar a todos los pastores, ¿verdad? Pero imposible. Pero la orquesta filarmónica alaba a Dios, y ya el pastor Neftalí López compartiendo algunas experiencias de el Uruguay y también de Buenos Aires.
en esta mañana, amén. Saluda a la iglesia con la paz del Señor en esta mañana. Amén. ¿Cuántos están alegres de estar en la presencia del Señor? Yo creo que estamos alegres y con frío también. Pero si empezamos a glorificar el nombre del Señor, se enciende el fuego y se va el frío. Y podemos nosotros glorificar al Señor y sentir más alegría en esta mañana. Damos gracias al Señor, hermanos, gracias al pastor presidente por esta gran oportunidad, este privilegio de agradecer a nuestro Dios. Estamos, como decía el pastor, trabajando en Pilar, provincia de Buenos Aires. Estamos también por la misericordia del Señor en nuestro querido país de Uruguay. Juntamente están los misioneros aquí en esta mañana. Hemos enviado ya 2 misioneros de aquí de Argentina, respectivamente de Pilar. Están trabajando para el Señor allí en Uruguay, en nuestro país. Es un país muy bendecido, hermanos, y podemos contar muchas cosas de Uruguay. Hemos vivido experiencias muy gratas con el Señor. Hoy estamos ya teniendo 3 iglesias ahí en Uruguay, y ahí, hermanos, las almas se están salvando gracias a la oración de la iglesia, gracias a los hermanos que fueron a hacer la misión, que no tuvieron problema de decir, amén, vamos a recibir el llamado de parte del Señor. Yo quiero que usted abra su Biblia conmigo en esta mañana, hermanos, para agradecer al Señor y contar algo más de las cosas que el Señor hace en nuestro medio, hermanos. En el libro de San Mateo, hermanos, capítulo 10, quiero que usted abra sus Biblias conmigo. En el capítulo 10, hermanos, y el versículo de número 5. San Mateo, capítulo 10, y el versículo 5, dice así la palabra del Señor. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Este fin de semana hemos recibido instrucciones de parte del Señor por la boca de sus siervos, hermanos. Y Jesús también les instruyó a los discípulos, instruyó a aquellos que Él iba a mandar. Y dice la palabra del Señor: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Amén a la palabra del Señor en esta mañana. Allí estamos, hermanos, trabajando en Uruguay. Ya van para 3 años. Estamos allí, hermanos, donde en estos días atrás dimos gracias al Señor porque hemos podido construir, hermanos, la casa pastoral. Hemos adquirido el terreno ya en Uruguay, gracias a la iglesia central aquí de Oberá, a la iglesia de 2 de Mayo, que entre los 3 se pudo, hermanos, concretar la compra de un terreno. Y justamente las inmediaciones del terreno, las calles, una calle es Uruguay y la otra calle es Argentina. Justo en la esquina, allí el Señor proveyó el terreno para que podamos construir la casa pastoral, y donde allí en ese lugar también se va a estar haciendo la central, hermanos. Allí vamos a hacer la central de Uruguay, donde ahí se va a expandir a los otros pueblos donde ya estamos predicando. Estamos en Bella Unión, Uruguay, que limita ahí con Corrientes, se pasa el río y ahí ya está Montecasero, Corrientes, hermano, amén. Y allí están los hermanos en Bella Unión. Hay otra iglesia en ese mismo lugar, se llama Barrio Sur, y tenemos a 20 kilómetros, un poquito más para adentro de Uruguay, otro pueblo que se llama Tomás Gomenzoro. Y allí en ese pueblo también el Señor está haciendo grandes milagros, está haciendo obras, hermanos, y el Señor salvando las almas. Fin de semanas atrás estuvimos haciendo una campaña al aire libre allí en Artigas, 150 kilómetros de la frontera con Argentina hacia el centro. Hacia adentro está Artigas, que es la capital de la provincia, es el departamento, la capital del departamento Artigas. Y allí, hermano, hicimos una campaña, hicimos el día domingo por la tarde y salieron los jóvenes. Por eso es bueno que los jóvenes estén en la misión involucrados, hermano. Y allí salieron los jóvenes a hacer una invitación en el barrio. El hermano Madero ahí consiguió unos equipos allí. Y allí empezamos a predicar y a anunciar que vamos a hacer una campaña, vamos a hacer un culto.
Y usted sabe que antes de las 4 de la tarde que estaba previsto la campaña, allí ya la gente se allegaba al terreno. La gente venía con sus termos, venían por ahí unos con unos sillones, venían para estar en el culto. Y yo me alegraba, hermanos, de ver a la gente, los vecinos allí que venían a escuchar la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y allí, hermanos, empezó la campaña, empezamos a cantar y venían las almas, venía la gente. Y allí, hermano Facundo empezó a predicar, trajo el mensaje. Y antes que el hermano Facundo haga la invitación para que si alguno quería aceptar a Cristo en su corazón, la gente pasaba solita al frente. Aleluya. Sin hacer la invitación, que quiere aceptar a Jesús en su corazón, la gente corrían y pasaban adelante porque ellos necesitaban un cambio, necesitaban un milagro de parte del Señor. Aleluya. Y por eso, hermano, misión está en el corazón de Dios. Misión está en el corazón y tiene que estar en tu corazón. Aleluya. Y venían las almas, venían con necesidades, enfermos y pedían oración y pedían que el Señor haga milagros. Y creemos, hermano, en el poder de nuestro Dios. Creemos en el poder de Dios, hermanos, y que usted también pueda orar por Uruguay. Uruguay, hermanos, es un país donde la droga está libre, donde está liberado esa parte de las adicciones, hermanos. Pero allí estamos en la presencia del Señor. Allí están los misioneros, está el hermano Madero, está el hermano Daniel Rodríguez, que fue enviado también aquí de la Argentina, trabajando para el Señor, hermano, en ese lugar. Y allí, hermanos, creemos de que Dios hará grandes milagros, grandes prodigios, y seguirá el nombre del Señor poniéndose en alto en aquel lugar. Gracias a Dios, hermanos, concretamos ya nuevamente los papeles de allí del fichero, allí en Uruguay, con la inscripción, el número 243, es la inscripción que tenemos en Uruguay, hermanos, y alabamos a Dios porque Dios va al frente, abriendo caminos para nosotros, hermanos, abriendo caminos, y queremos expandirnos más al centro, hermanos. Tenemos llamados desde Montevideo, tenemos llamado, hermano, aún de Punta del Este, y yo sé que Dios, hermanos, nos va a dar una gran victoria en Uruguay. Contamos con vuestras oraciones, hermanos, contamos con la oración de la iglesia, contamos con la obra misionera, hermanos. Hicimos la casa pastoral allí en Uruguay, gracias también al pastor Daniel. Un día le dije: pastor, yo necesito que usted vaya a Uruguay. Y le digo: pastor, ¿usted alguna vez fue a Uruguay? Sí, creo que sí, un tiempo atrás fui. Y bueno, yo quiero que usted vaya porque queremos que usted nos lleve la bendición, porque la bendición viene por la cabeza. Amén. ¿O viene por los pies? No, viene por la cabeza. Pastor, ¿cuándo usted puede ir? Y ahí me llama el pastor: pastor, vamos a ir tal día. Bueno, vamos tal día. Fuimos, recorrimos allá, y gracias al Señor se pudo comprar materiales para la casa, se pudo concretar los materiales, se pudo pagar el arquitecto que tenía que dibujar la construcción, porque si no tenemos un plano es imposible trabajar en Uruguay. Y gracias a Dios, hermanos, el pastor Tomás, también un gran amigo, un gran compañero, allá acá con los hermanos de Panambí, hicieron un gran trabajo. 2 de mayo también se pudo concretar, hermanos, el pago al arquitecto también, se pudo comprar los materiales también, y en 3 meses, hermanos, la casa pastoral quedó techada, quedó revocada, quedó con el piso, y ya el misionero está viviendo dentro de la casa pastoral en Artigas, hermano. Entonces, misión está en el corazón de Dios. Tenemos una misión, hermanos. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, y nosotros tenemos que ir, hermano, a hacer el trabajo para el Señor, hermano. Sanar los enfermos, como dice la palabra del Señor. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Y sé que el Señor, hermanos, seguirá prosperando y bendiciendo su obra, hermanos. En total estamos trabajando con 8 misioneros en nuestro sector de trabajo.
Tenemos varias localidades en Buenos Aires también. Están los misioneros aquí en esta mañana, trabajando para el Señor, salvando las almas, hermanos. Y tenemos mucho deseo, hermano, de que la obra del Señor siga creciendo, siga avanzando. Y quiero decirle, hermano misionero, que el Señor está en la misión. El Señor está, el Señor nunca te va a dejar. El Señor siempre está, hermanos, con aquellos que se comprometen. Ahora, si usted va a ir a la misión y usted no se va a abocar en el lugar que usted fue enviado, entonces usted no se vaya a mover, porque si no, no va a haber prosperidad de parte del Señor. Pero cuando usted va enviado, cuando usted va a la misión, usted diga: Señor, acá yo me voy a plantar y acá vamos a ganar las almas, acá vamos a limpiar los leprosos, acá van a resucitar los muertos, acá va a haber milagro de parte de Dios. Aleluya. No sé si usted puede alabar a Dios en esta mañana, pero el Señor está aquí en esta mañana, iglesia. El Señor está aquí en este día. Shalabakanda Rabasaya. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Aunque el infierno se levante, misionero, pero el Señor está para pelear la batalla. El Señor está para pelear por usted, hermano. Está para pelear por su familia. Esposa, los misioneros reciban ánimo esta mañana. Reciban victoria de parte de Dios. Aleluya. Porque misión está en el corazón de Dios. Hay poder en el nombre de Jesucristo. El Señor vive y vive para siempre, hermanos. Que el Señor bendiga en esta mañana. Gracias por la oportunidad. Y les invitamos a conocer Uruguay, hermanos. Les invitamos a que usted conozca Uruguay. Y les invitamos a que usted vaya a hacer misión. Los uruguayos son buenitos, hermano. Los uruguayos son accesibles. Usted no hay momento para llegar a él. Si usted le llega de noche, ellos se ponen alegres. Si usted le llega al mediodía, son contentos, hermano. Los uruguayos son gente buena. Creo que hay un uruguayo por acá en esta mañana, hermano Carlos. ¿Está por ahí, hermano Carlos? Uno de los hermanitos que está sirviendo al Señor. No sé si está Carlos con hermano Madero ahí, con hermano Daniel. Bueno, si está por ahí, Dios bendiga a nuestro hermano Carlos. Son buena gente, hermano. Entonces usted vaya a Uruguay. Vaya, usted va a ver que el Señor también está en Uruguay. El Señor está también en Uruguay, hermanos. Gloria a Dios. Dios bendiga en esta mañana. Gracias, Pastor Daniel. Gracias, Pastor Tomás. Gracias a la Comisión de Obra Misionera Nacional que han confiado en nosotros. Y seguimos avanzando en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga, Pastor Neftalí. La banda unida va a estar entonando un himno de alabanza. Gloria al Señor. Gracias por la buena noticia. La prosperidad de la obra en el campo misionero. Dios bendiga a los hermanos de la banda.
Gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos de la banda al Señor en esta mañana. Bien, hermanos, dando continuidad a nuestro Congreso Internacional Misionero, queremos dar la oportunidad al hermano Dino Rodila, de la Iglesia Betania de Chicago, va a estar compartiendo una palabra con nosotros. Una vez más, quiero saludar a la amada iglesia con la santa, dulce paz del Señor. Y Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Es un día lindo en Argentina, en Overa Misiones, un poquito frío. Le voy a pedir que se ponga de pies conmigo, honrar la palabra de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios que está escrita en San Marcos, capítulo 16, y voy a pedir al pastor Juan Mesa, que está más rápido que yo, leyendo castellano. Pastor Juan Mesa, por favor, ayúdame en esto. Es San Marcos, iniciamos desde el versículo 15 hasta el versículo 20. Amén. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Amén. Por favor, tome su asiento. No quiero repetirme mucho. Desde ayer estamos acá. Es un honor y agradecimos a Dios por esa oportunidad. Agradeciendo al pastor Daniel Paul por darme la oportunidad para sentarme acá. Siempre mi papá me decía: este lugar es un lugar santo y cuídase mucho de este lugar. Y me doy cuenta que con la verdad este lugar es un lugar altísimo. Así que con todo el respeto voy a estar acá delante de ustedes y usted ore por mí, porque mi castellano va a salir mejor y también podemos honrar la presencia del Señor acá en este lugar.
Es un honor para mí estar junto con la banda Betania, agradeciendo al hermano coordinador, hermano Andrei, que ha hecho tan esfuerzos para que podamos llegar acá. Es un tiempo, programamos este evento hace un año atrás y se prepararon con canciones desde inglés a castellano en muchas horas, un gasto tremendo. Uno de ellos se nacieron en Estados Unidos, preparando todo eso, escuela, el boleto, todo eso para que pueda llegar acá participando a un congreso misionero internacional. Yo creo que podemos hacer una pequeña parte. Si lo vas a entender algo, quiero que lo entiendas algo. El pueblo de Dios es muy grande y es internacional, alabado sea Dios. El pueblo de Dios se extendió en todo el mundo. Agradecimos a Dios por esa. Bueno, entrando la palabra de Dios, es San Marcos. Aquí es San Marcos. Y si le pregunto así rapidito, ¿de quién son las palabras estas? ¿Quién dice la palabra esa? Iniciando con el versículo 15, dice, con letras rojas, dice, id, id. ¿De quién son estas palabras? Es de nuestro Salvador. Alabado sea Dios. Son las más lindas palabras, más cortas palabras. Id. Ahora, ¿quién dijo id? Dijo a su discípulo, ¿verdad? Eran sus discípulos. Eran asustados los discípulos. En este momento no sabía qué creer. Recién Jesús resucitó. Y viene de repente y dice, id, id. Glorificado sea Dios, porque en 2026, acá en Argentina, es una palabra que dice, su voluntad, nuestra misión. Esta palabra id ha llegado hasta 2020. Glorificado sea el nombre del Señor. Por esta palabra corta ha llegado el Evangelio hasta acá. Déjame entrar un poquito estratégico. Entrando un poquito estratégico. Decirle decimos así, un reporte global. Un reporte global. Si en el mundo hay 95 países, no en todo el mundo se puede andar con este evangelio. No en todo el mundo se puede andar con el evangelio en tu brazo, no. Hay unos países donde no es permitido. Hay unos países donde no puedes entrar. Pero gloria a Dios, que de estos países tan grandes, el Evangelio es el libro más distribuido, es el libro más compartido, es el libro más vendido del mundo. ¿Puedes alabar a Dios con esta? Gloria a Dios. Bueno, entrando un poquito en la misión global, hay de 195 países, hay 7,000, escúchame bien, hay 7,000 dialectos, es mucho. Este libro, por ahora, el Viejo Testamento es traducido en 700 dialectos. Parte de la Santa Escritura son 1,250 partes, solo parte, no es traducida toda.
Solo 1640 dialectos tenemos la Santa Escritura translatada, traducida. Bueno, por ahora es un proyecto totalizando en el próximo año que llega en 4,000 distintos dialectos esa santa palabra de Dios. ¿Puede glorificar a Dios por esa? Entrando más en detalles, ahora tenemos que pensar que no en todo el mundo se acepta así como decía. Tiene que llevarle a alguien. Alguien tiene que llevar este evangelio. Tiene que irse con él. ¿Es verdad? Y la noticia viene globalmente. La noticia es esa. Que hoy día tenemos 450,000 misioneros que están trabajando hoy mismo. 450,000 están trabajando, están allá, están en el campo. Más adelante hay misioneros, por ejemplo, que manda a Australia, hay misioneros que manda a Europa. En Rumanía tenemos 90 familias que están misionando. Uno de ellos no podemos decirle ni el país, ni su nombre, ni su ocupación allá. No podemos decirle, porque están entrando en otra forma. Tenemos, para que entramos más adelante, tenemos países que están mandando muchos misioneros. Voy a mencionar los 3 en top. Los 3. Empiezo con el tercero. El tercero es Sud Corea. En segundo lugar, lo que manda más misioneros, un número bastante fuerte, son los hermanos de Brasil. Pero en el primer lugar todavía sigue Estados Unidos. En cada año Estados Unidos manda misioneros, sosteniendo misioneros entre 130 y 135. Cada año sale de Estados Unidos entre 130 y 135 misioneros en otros países. Eso es una buena noticia porque el evangelio está entrando en el mundo. Glorificado sea el nombre de Dios. Ahora, quiero darle unos testimonios. Porque donde no entra el misionero, donde no tiene el acceso misionero, tiene acceso la Santa Escritura. Donde no tiene la Santa Escritura acceso, tiene el Espíritu de Dios. Y quiero decirle que en China, le voy a decir el nombre, pero no es el verdadero nombre de él, se llama Li. Mira qué dice Li. Li recibió el libro de San Juan en su mano y llega leyendo esa parte de las Santas Escrituras y llega. ¿A quién crees que llegó el momento? Llegó a San Juan 3:16 y dice que llegó leyendo estas santas palabras y dice que desde este momento él sentía una presencia divina en su vida.
Y siempre cuando necesitaba algo, salía directamente en su cuarto con el libro escondido, pidiendo a Dios que le salve la vida. Porque la santa palabra tiene poder. Bendecido sea Dios. En Pakistán, le digo el nombre, pero no es el verdadero nombre, Mohammad, dice así: era una confusión en su vida tremenda, porque no sabía nada. Y se puesto en una tarde cansado, y le pedía a Dios, le pedía a alguien, le pedía que tenga la oportunidad, que salga de esta situación. Se ha puesto la cabeza en la cama y de repente viene el sueño. Y en el sueño, ¿quién crees que era ahí? Léalo, esos testimonios son libres en la internet. En el sueño era mi Salvador, que se llama Jesús. Era vestido en un vestido blanco y le dijo: Mohammad, tú eres mi hijo, yo te voy a salvar de esta situación y te voy a dar un futuro y te voy a usar, porque tú eres mi alma, tú eres mío. Gloria a Dios. Es un motivo adorar a Dios, porque donde no entra el misionero, donde no entra la Santa Escritura, entra el Espíritu de Dios. Glorificado sea el nombre del Señor. Le voy a decir sobre Ali. Ali, no le puedo decir el nombre del país. Él estaba lloviendo. Y lloviendo se puso bajo de una tapita así. Entró y escuchó unas canciones tan lindas, tan lindas. Era un grupo de hermanos, tocó. Las puertas abrieron. Era un grupo de hermanos, cantaba. No era un servicio tan grande como esto. Y al final, le regaló una Santa Escritura. Le regaló a Ali. Y llegó a la casa con su pensamiento de las canciones, empezando a leer la palabra de Dios. Y porque era un tiempo muy difícil, que si alguien te encuentra con el Evangelio, puede quedarse 5 años en el cárcel, porque era tan difícil. Él dijo así: yo desde hoy voy a empezar a leer la Biblia, pero lo voy a leerlo diferente. ¿Cómo? Yo lo voy a leer, cada palabra lo voy a poner en mi libro y lo voy a escribir. Y empezó desde ese momento. Le duró 1 año a Ali para que copia toda la Biblia, escondiendo la Santa Escritura, poniendo las partes en diferentes lugares en su casa, para que pueda tener acceso a la Santa Palabra Divina. No sé si hay un motivo de adorar a Dios, que tenemos la Biblia en nuestra casa, porque tenemos la Santa Palabra en nuestros caminos. Glorificado sea el nombre de Dios. El tiempo muy rápido, pero me encanta esos testimonios de parte de los países comunistas donde hay persecuciones. Me encanta estas
estas fuerzas que vienen a través de la palabra de Dios. Quiero hacerle este ministerio, quiero hacerlo parte, porque usted, Argentina, tiene un valor adelante de Dios. Y esa organización, si lo puedo llamar así, este ministerio, si lo puedo llamar así, tiene un valor adelante de Dios. Porque no todos los ministerios tienen la fundación y los principios de la Santa Escritura. Y por eso quiero decir a estas pocas palabras: tómalo en serio, porque tiene bases serias y Dios quiere usarte, Dios quiere llevarte. Y quiero decirle, me encantaba cuando los jóvenes cantaban acá, y la palabra de parte de Dios es así: tiene que aprender inglés, porque con valores que los pastores te dieron, usted va a llegar en muchos países. En países que usted ni no ha pensado nunca en tu vida. Con esos valores, ahí se va a poner muchos países. Estuvo en 14 países, pero la lista va a continuar, porque Dios tiene jóvenes, Dios tiene hermanas, tiene familia, tiene casas, tiene lista para el que llegue en el fin del mundo. Dios dijo, id. Eran 2 palabras, váyase. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene todo para que te da, para que tú llegues al fin del mundo. Dios me ha puesto orando por ese evento. Jesús dijo así: váyase. Y porque no tengo tiempo para explicarle eso, dice que cada paso que pisaba ellos, ¿qué dice la palabra de Dios? Que eran señales. Cada paso que ellos pisaban le respaldaba los señales. Lo respaldaba los señales. Gloria a Dios. Bueno, puedo decir una palabra moderna: el suceso de un misionero se puede ver cuando Dios toca tu paso. Y mi pregunta es esa, yo quiero pensarlo y quiero que piense cada uno de ustedes: cuando Dios toca las huellas de mis pasos. Esas son las palabras que quiero salir de acá. Cuando Dios es una cama, una pregunta muy fuerte. Cuando Dios toca las huellas de mis pasos, entrando en este ministerio, yo quiero preguntar a Pastor Daniel: ¿hay huellas? ¿Hay señales? ¿Hay comprueba que Dios ha tocado las huellas de los pasos del ministerio? ¡Ay! Porque usted de acá, todos de acá, son testimonios que Dios honra este ministerio, y Dios quiere usar este ministerio para que pueda llegar el evangelio más allá. Ahora, ¿cuándo Dios toca las huellas de un misionero? ¿Cuándo Dios va a tocar las huellas de mis pasos? Me deja San Marcos muy curioso.
me instala una curiosidad tremenda, porque dice, amén. Así se termina San Marcos. Amén. Parece que quiero saber, San Marcos, ¿dónde son los señales? Enséñame algo que pasó después, porque amén no es respuesta de mi pregunta. Quiero saber lo que pasó. Dice que los señales, los seguían los discípulos. Eran los señales ahí. Y quiero saber dónde están los señales. Pero gloria a Dios, porque la palabra tiene poder. Y tiene un seguido. Abrimos la palabra de Dios en Hechos. Y mira lo que pasa en Hechos. Hay 3 capítulos, o hay 3 posiciones donde Dios toca las huellas de un misionero. Debemos que tener 3 atributos. Primer lugar, para que Dios me toca las huellas de mis pasos. Son 3. Y voy a entrar muy rapidito. Muy rapidito. Es primera huella, primer paso. Es esta. En capítulo 2 entendemos que el Espíritu de Dios vino por aquellos que pidieron el Espíritu Santo, la promesa de Dios, ¿verdad? Ahora mi pregunta, ¿qué significado tiene el Espíritu de Dios en Hecho? En Hecho, el día de Pentecostés representa una cobertura divina del Espíritu de Dios. Y yo quiero preguntar, ¿es necesario un misionero que tenga la cobertura del Espíritu de Dios? ¿Es necesario para que el Espíritu de Dios cubre el misionero? El Viejo Testamento está lleno de fuego, pero está lleno también del mandamiento del Espíritu de Dios. Está representando el Espíritu de Dios por el fuego. Siempre en el Antiguo Testamento era necesario que un sacrificio tenía que tener todo lo que es necesario, pero en primer lugar era necesario el fuego. El sacrificio no era válido si no venía el fuego. ¿Es verdad? Ahora, Dios dio algo tremendo, un señal de los pasos de los hebreos por medio de un fuego. Y se recuerda de la columna cuando el pueblo de Israel andaba. La columna del fuego era que le enseña el camino, ¿verdad? Que le enseña el camino al pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué era necesario la columna del fuego? ¿Por qué? Porque era oscuridad. Era oscuridad, era oscuro, era la noche. Piénsalo bien, piénsalo bien. El Espíritu de Dios es mandado como una cobertura que sirve en 2. 1, para proteger el misionero. Y gloria a Dios por eso. Pero también es necesario la columna del Espíritu de Dios con el fuego para que le enseñe el camino en la oscuridad. Porque estamos viviendo en un tiempo muy difícil. Hay una oscuridad tremenda. La oscuridad en la cual entramos nosotros en este mundo es una oscuridad muy fuerte.
Y es necesario la cobertura del Espíritu de Dios para que nos enseñe el camino. Glorificado el nombre de Dios. Para que Dios te toque, las huellas de tus pasos desde hoy adelante, tiene que entender, en primer lugar, la cobertura del Espíritu de Dios tiene que ser encima de usted. El segundo que tenemos que tener, Dios cuando respalda a un obrero, Él le da autoridad. San Pedro se levantó adelante de tanta multitud y con esa santa palabra se levantó. Y créame que estas son palabras divinas y usted tiene poder en las palabras. Cuando hay unción de Dios, cuando la unción de Dios viene encima de usted, Dios te da autoridad. Y el suceso del Pedro es un suceso tremendo, porque la autoridad que Dios le daba tocando por la palabra que sacó. Y fíjase que no era una preparada predicación como se prepara hoy los predicadores. Era una predicación sincera, era de parte de Dios y solo era Jesús Cristo en su predicación. No era historia, sino era Jesús. Y cuando Jesús, el centro de tu vida, Dios te da autoridad. En este momento, Pedro tiene una recolta tremenda. 3,000 personas. 3,000 personas. ¿Quién es aquel misionero que no piensa de una recolta tan divina? 3,000 personas. Esto significa que era una autoridad divina. La poder de las palabras tiene un poder hasta que, como dice la Santa Escritura, que le tocó el corazón, ¿verdad? Era dentro del corazón y le cambió. Era la palabra metanoia, metanoia. Esto significa que entrando en la oscuridad, nosotros tenemos que cambiar desde la oscuridad a la luz las personas. El tercero, cuando Dios te toca las huellas de tus pasos, primero es la cobertura del Espíritu de Dios. Segundo es la autoridad. Y el tercer, después de todo eso, es el uso. Dios te usa, solo ahí te usa. Solo ahí te usa cuando Él cobertura, autoridad y te usa. Dice que Pedro y Juan en capítulo 3 entraron al templo, así dice, ¿no? Se iban al templo, ¿verdad, Pastor Daniel? Pero es importante que vemos lo que pasó ahí. Ahí dice que era un hombre enfermo. ¿De cuánto tiempo era ese enfermo? De mucho tiempo. Era conocido el cojo. Era conocido ahí la puerta hermosa, dice. Era muy conocido. Ahora el enfermo normal, era normal para él para que consigue algo cuando uno entra. Cuando uno entra. Pero para un cristiano es anormal lo que hizo Pedro y Juan. Es anormal. Para los cristianos del día de hoy es algo anormal. No es normal. ¿Verdad? Porque para que pase algo, nosotros le decimos al cojo, le decimos, mira, vengas a la iglesia y después del servicio venga aquí, vamos a orar por usted, va a ser bien, todo bien. Eso es nuevo, normal. Pero, ¿qué dice las Santas Escrituras?
Cuando el uso de parte del maestro, de parte del Señor, cuando uso empieza y las huellas de los pastores ahí inicia el uso. Y ahí entrando en el templo, dice que nosotros oro y plata no tenemos. Pero lo que tenemos, lo que traigo conmigo, eso es, yo lo traigo, eso viene conmigo. Yo te voy a decir en el nombre de Jesús, levántate. Levántate. Porque esto es el uso cuando Dios te toca las huellas de tus pasos. Porque mi tiempo ha pasado. Voy a hacer un ejercicio práctico. Perdóname, es un ejercicio práctico. Ahora imagínate que somos 195 países, distintos países en el mundo. Si somos 8 billones, si somos ahora 8 billones, es necesario por lo menos un misionero. Es necesario por lo menos un misionero. ¿Hay acá un misionero? Si hay alguien acá, un misionero, ¿me entendieron? ¿Hay un misionero acá? Levantaba la mano si somos misioneros. Entonces tenemos que ser más de un misionero. El ejercicio práctico es así. Para que el evangelio, es una estadística, para que el evangelio llegue hasta el fin del mundo, en 5 años, desde hoy mismo, iniciando desde hoy mismo, es necesario de un misionero que evangelice 21 personas. Pastores, 21 pastores, necesito que se pongan de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Por favor, póngase de pie. Para que llegue el evangelio hasta el fin del mundo, Pastor Daniel, por favor, póngase de pies. Es necesario un misionero que evangelice 21 personas, iniciando el día de hoy. Para que el evangelio llegue hasta el fin del mundo en 5 años. En 5 años. Le pongo este ejemplo adelante de ustedes para que se recuerda esa foto. Lo vas a hacer la foto. Y en vez del Pastor Daniel, ponete tu nombre. Pastor Daniel Paul se va a poner él. Pero yo me voy a poner mi nombre. Y va a ser una responsabilidad. Iniciando del día de hoy, para que yo pueda evangelizar 21 personas. Voy a finalizar con esta. En 2016, si se recuerda, un país que mataron. Adelante de todos los vídeos, mataron 21 personas. ¿Lo viste? ¿Lo vieron? Quiero decirte que tu hermano Daniel, o el pastor hermano que tú eres, te vas a poner tu nombre. Vas a llegar en lugares donde no está permitido que tú andas con el evangelio. No va a estar permitido. ¿Sabe qué vas a tener que tener contigo? Vas a tener contigo el corazón, el evangelio, y a Jesús en tu vida, y el Espíritu de Dios que te maneje, y el Espíritu de Dios te use.
para que se vea las huellas de tus pasos. Hasta aquí, Pastor Daniel. Dios los bendiga. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, Dios bendiga a tu hermano Dino, compartiendo la palabra del Señor y instruyéndonos y animándonos a seguir predicando. Gloria al Señor. Y el Señor dijo en su palabra, id, y ese id está en nosotros. Está en los misioneros, está en la iglesia, está en los jóvenes, está en los adolescentes, en todos los que participamos en nuestro ministerio. Ese id está vivo siempre. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Póngase de pie, vamos a cambiar un poco de posición. Vamos a pedir a los hermanos músicos pasar aquí, van a cantar un himno de alabanza al Señor, un himno de Sion vamos a cantar. Gloria al Señor. Después el pastor Pieck. El pastor Pieck va a estar con el trabajo establecido para nosotros en este Congreso Internacional de Misión. Así que cantamos un himno para cambiar un poco de posición. Luego después ya nuestro hermano Jorge Pieck va a estar presentando y bueno, también voy a estar colaborando hoy informando alguna cuestión que es muy importante para nosotros. Vamos a entonar el himno número 100 del himnario de Sion.
Amén, gloria a Dios, gracias a Dios, Dios bendiga a los hermanos. Pueden tomar asiento, hermanos. Quiero avisar después de la ofrenda que necesitamos a los diáconos que se presenten allí en la puerta de mi derecha. Necesitamos por lo menos 15 diáconos, necesitan hacer algún trabajo, así que 15 diáconos allí para colaborar en lo que se está necesitando. Pasa, Pastor Pieck. Hermanos, el año pasado hemos tenido también nuestro congreso y ha sido de mucha bendición. Y bueno, quiero simplificar, sintetizar. Acá tengo todas las ofrendas, colaboraciones que se dieron. Va desde compra de materiales de construcción, compra de terreno, ayuda a obreros, algunos alquileres, algunas reparaciones, todo referente a obra misionera, 64 ayudas que se dieron a los misioneros al campo de trabajo. Por falta de tiempo no le voy a leer cada lugar donde fue, pero le quiero decir que está todo bien organizado, bien controlado, bien fiscalizado. Todos los meses, todas las salidas tenemos revisores de cuenta y ellos son los que fiscalizan todas las salidas. 64 ayudas se hizo de la ofrenda del año pasado. Y la ofrenda de este año que se está haciendo y de hoy, ya hay varios en la lista que están esperando. Necesidades urgentes, otro a medio plazo, pero necesitamos y vamos a seguir haciendo la obra del Señor. Gracias a la colaboración, la ofrenda y la confianza que el pueblo de Dios depositó en nuestra administración y está siendo bien administrado. Le puedo garantizar, y si cualquier cosa necesitan saber, tenemos los revisores de cuenta que lo hacen todos los meses. Y todos los meses se certifica que las cuentas están bien realizadas. ¿Vio? Gloria al Señor. Entonces, ofrende con alegría que hay una buena administración con responsabilidad, temor de Dios, porque la obra del Señor es un mandato. Y usted colabora, usted ofrenda y sepa que hacemos todo bajo el temor de Jehová. Dios bendiga al pastor, está con nosotros ahora. Quiero saludar a todos con la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, abra la Biblia, capítulo 9 de 2 Corintios, verso de número 6 y luego de número 10. Pero os digo que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Verso de número 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. Queridos hermanos, los que estamos aquí en esta mañana en la casa del Señor, los que están escuchando por las redes sociales, hoy nosotros queremos ofrendar a nuestro Dios, para que de este modo, de esta ofrenda, podamos también alcanzar el objetivo que la obra del Señor necesita. Ahora el apóstol Pablo enseñaba a los hermanos de Corintio que el que siembra escaso, escasamente va a segar, va a cosechar. Pero el que da con generosidad, Dios multiplicará. Usted no va a quedar en esta situación, aleluya, que usted está hoy. Dios tiene la multiplicación para usted. Dios quiere bendecirle
porque el Señor ama el dador alegre. Y nadie de los que estamos aquí en esta mañana, que hemos ofrendado, que hemos aportado voluntariamente a la obra del Señor, aleluya, hemos quedado con nuestra necesidad. Dios nos ha bendecido. Y yo creo que en esta mañana Dios nos va a bendecir. Amén, hermanos, porque las palabras que dijo el Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Nosotros en esta mañana queremos dar para nuestro Señor. Queremos darle para la obra del Señor, para que el Evangelio del Señor Jesucristo llegue hasta los confines de la tierra. Para esto tenemos a los que están viendo el QR aquí para usted ofrendar, aleluya, por la vía electrónica. Y nosotros que estamos en la casa del Señor, vamos a colocarnos de pie. Vamos a colocarnos de pie y mientras, hermanos, vamos a hacer una corta oración y Dios le va a colocar en su corazón no lo que usted no tiene, sino lo que usted tiene. Después de esta oración, el evangelista Raúl Márquez va a estar cantando un himno y vamos por parte, hermanos. No lo vamos a hacer aceleradamente. Vamos por parte. Primero, los que estamos aquí en la plataforma. Luego de este lado, usted venga así por parte. Una parte ofrendó. Luego esta parte aquí enfrente, de este lado y de este lado. Porque si no, nos amontonamos todos juntos y ahí nos trastornamos un poquitito. Después del evangelista Raúl Márquez, porque no va a dar tiempo solo con un himno, el pastor Jorge Ramos va a estar con otro himno. Y el tercer himno, porque vamos a ser bien pausados, el pastor Roque Leal va a estar con otro himno. Oramos al Señor. Señor nuestro Dios, ahora queremos sembrar, Señor. Sembrar con alegría, porque tú vas a proveer, nuestro Señor, nuestro fruto de nuestra justicia. Tú vas a multiplicar, tú vas a bendecir los hermanos. Tú vas a abrir puertas, Señor, de bendición. Bendiga, Señor, tu iglesia en esta mañana. Bendiga a los que nos están escuchando. Lo que ellos también van a ofrendar para la gloria tuya, para que el evangelio sea predicado en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos sobre, hermanos. Tenemos sobre. Usted que quiera un sobre, también los hermanos tienen ahí. Usted puede recibir el sobre también. Ya escuchamos, hermano Raúl. Saludos, hermanos, con la paz del Señor en esta mañana, hermano. Quería invitarle al hermano, el evangelista Sandro Gruche, si está por ahí, para nosotros cantar, hermano, una alabanza. El evangelista, el hermano Sandro Gruche, si está, para nosotros cantar. Quería invitarle al hermano Sandro. También al hermano Santiago, vamos a cantar, hermano Santiago. Dios bendiga a los hermanos. Paz de Dios, hermano. Ananías
dia foi caído no pé de Pedro, ele expirou. Três horas ali passaram, sua mulher foi entrando, sem saber o acontecido. Pedro foi lhe perguntando, não trouxe a outra parte, o que é de Deus não é seu. Caindo ao pé de Pedro, Safira também morreu. Nós devemos ser fiéis, oh meus queridos irmãos, a parte que é de Deus, dai de todo o coração. Ele é o dono de tudo e vos recompensará, pois tudo que a Deus roubou, um certo dia tem que pagar. Três horas ali passaram, sua mulher foi entrando, sem saber o acontecido. Pedro foi lhe perguntando, não trouxe a outra parte, o que é de Deus não é seu. Caindo ao pé de Pedro, Safira também morreu. Nós devemos ser fiéis, oh meus queridos irmãos, a parte que é de Deus, dai de todo o coração. Ele é o dono de tudo e vos recompensará, pois tudo que a Deus roubou, um certo dia tem que pagar. Saludo a la iglesia esta mañana con la paz del Señor. Vamos a estar dando una alabanza a mi esposa. Hoy vine aquí para adorarte. Hoy yo vine aquí para adorar, estoy aquí para cantar y bendecir. Hoy abriré toda mi alma, escucharé con mucha calma lo que tienes que decir. Quiero ser bendecido, mi corazón está preparado para recibir. Nada
aquí para cantar y bendecir. Hoy abriré toda mi alma, escucharé con mucha calma lo que tienes que decir. Hoy quiero ser bendecido, mi corazón está preparado para recibir. Nada más me interesa. Hoy tengo prisa, más de ti quiero tener. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Quiero más que emoción. Lo que quiero es tu unción derramada sobre mí. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Mi templo es tu morada. Por favor, queda en casa y no salga más de aquí. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Quiero más que emoción. Lo que quiero es tu unción derramada sobre mí. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Mi templo es tu morada. Por favor, queda en casa y no salga más de aquí. Gracias, Señor. Saludo a la iglesia con la paz del Señor. El que quiere sentarse se sienta. Por ahí hay personas que pueden estar mucho tiempo parado, puede sentarse. El hermano le presta la guitarra. El hermano ahí va a estar. Gracias, hermano Orlando, por su voluntad. Vamos a cantar todos juntos esta alabanza que dice: yo creo en un Cristo que todo lo puede. Re mayor. Siempre que leo la historia de Cristo, me pongo a pensar con gran emoción. El privilegio que muchos tuvieron de ver al Maestro, sentir su amor, mirar a sus ojos sereno y tan puros, qué dicha sería estar junto a Él. No creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, semblante de dolor. Yo creo en un Cristo de rostro alegre. Yo creo en un Cristo que es vencedor. Un día también lo veré cara a cara. Si ahora lo veo solo por la fe, oh aleluya.
Jesús, tal como Él es, al verlos grabados en cuadros pintados de aquellos que dicen es el Señor. Mi ser no acepta lo que está en la tela, pues falsa es la inspiración del pintor. No creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, semblante de dolor. Yo creo en un Cristo de rostro alegre. Yo creo en un Cristo que es vencedor. Un día también lo veré cara a cara. Si ahora lo veo solo por la fe. Veré su rostro, veré a Jesús, tal como Él es. Amén. Amén, amén. Todos hemos ofrendado, hermanos. Nos colocamos de pie. Vamos a hacer una oración de agradecimiento. Y usted que quizás hoy llegó aquí y no tuvo, Dios te va a abrir las puertas, te va a bendecir, te va a prosperar para usted también tener esta alegría de ofrendar en la obra del Señor. Oramos al Señor en esta mañana. Agradecemos a Dios por los dadores alegres. Oramos, Señor nuestro Dios, bendecimos tu nombre en esta mañana por la vida de tu iglesia, Señor, por los hermanos que han sembrado estas semillas generosamente. Ahora la bendición, Señor, será grande, porque tú eres un Dios que bendice, que prospera la vida del hombre, de la mujer. Abra puerta para los hermanos que quizás hoy no han tenido, Señor, pero creemos que tú abres puerta, que tú vas a bendecir los necesitados y tendrán también en abundancia para dar para tu obra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así de pie, hermanos, recibimos a nuestro pastor. Gloria a Dios, Dios bendiga a los hermanos. Qué bendición, qué alegría poder ver a los hermanos llegando hasta este lugar para hacer su aporte en la obra misionera. Gloria al Señor. El Señor ama al dador alegre. Y yo miro el rostro de los hermanos, todos contentos, sonriendo todos, Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos amados de Dios están aquí? Gloria al Señor. Y si usted no tiene, no tuvo hoy, no se preocupe. En la oración nuestra está, Señor, abrí las puertas de bendición para nuestros hermanos. Y venía preocupado hasta el día de ayer. Estamos, bueno, los que no son cristianos, hablan de crisis, de hambre, de miseria, de falta, solo falta. Y hay una buena noticia desde anoche para los cristianos. El Señor usó a su siervo y dijo, dentro de poco tiempo
se va la miseria de los creyentes de la Argentina. ¿Usted cree eso? Gloria al Señor. Estuvimos en el año 2000, no, un poquito más. ¿Qué año era, Pastor Roque, la miseria? Año 2015, 2016, dijo el Paraguay, una tirica, una miseria. Nadie podía asegurar el mañana porque iba a faltar. Y alguien usado por Dios en este lugar dijo que las puertas del cielo se van a abrir para los fieles. Y los fieles van a tener autos 0 kilómetros y casa propia. Algunos se dijo, pero está fuera de foco. Está fuera de foco ese hermano. Si estamos en crisis. Ahí apareció el Pastor Roque Leal, una S10 0 kilómetros. Uno de nuestros hermanos que trabaja en seguridad apareció en una casa nueva, pudo comprar. Y otros hermanos fueron bendecidos. Gloria al Señor. Hasta yo fui bendecido que pude cambiar de auto. Entonces, para el dueño del oro y de la plata no hay crisis. El banco de los cielos tiene. ¿Cómo hace el Señor para darnos? No sé, pero que Él da, Él da. Entonces, anoche el Señor habló aquí que dentro de poco tiempo la Argentina va a estar bendecida y los creyentes van a ser bendecidos. Gloria al Señor. Entonces, Dios le bendiga a los hermanos que dieron con la alegría. ¿Cuántos tienen alegría para el mes que viene hacer otra ofrenda? ¿Y cuántos van a ofrendar en el mes de julio? Gloria a Dios. Tengo una buena noticia para ustedes. Tengo una buena noticia. Tenemos a nuestro misionero hermano Cazula en España. Y se está alquilando un local por horas para hacer culto. Se alquila por horas. Y pagan su hora, hacen su reunión, hacen el culto y después tienen que salir y esperar otra vez la próxima semana para poder hacer su reunión. Y los hermanos quieren congregarse todos los días, quieren orar, quieren ayunar, pero en el alquiler por horas suma mucho. Y ahora aparece allí un salón de 100 metros cuadrados, aire acondicionado, sanitarios, lugar especial para reuniones, y los hermanos quieren alquilar para siempre, para que no haya otra reunión. Entonces van a la mañana, van al mediodía, van a la tarde, van a la noche, van lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, van todos los días, porque es un alquiler propio, no se mezcla con otra cosa. Pero para ingresar a ese lugar necesitan 8 millones de pesos argentinos, que hay que traducirlos en euros. Se necesita 8 millones de pesos. Y necesitamos 40 familias que en el mes de junio digan 100.000 y en el mes de julio otros 100.000 y juntamos los 8 millones de pesos. No sé, 44 por 8, ¿no? 40 familias. Está el papá, el hijo, la esposa, el tío, el abuelo, el sobrino. 40 familias que se encarguen de juntar 100.000 pesos con la parentela allí. 40 familias. Amén. Vamos a tomar nota entonces, ¿ya vio? A ver, hermano Jorge Lima está por ahí, ¿no? Pastor Tomás, tome nota. Gloria al Señor. 40 familias. Familia Pieck, familia Ramos, familia Ferreira, familia Paul. Tengo que sacudir un poco a mi hijo.
Gloria al Señor. Bueno, la familia que quieran estar comprometidos con España, pueden pasar aquí. Usted se va a tomar asiento, tomen asiento los hermanos, pasen aquí, dé a su nombre, que la ofrenda del mes que viene, 100.000, o sea, mes de junio, 100.000, mes de julio, 100.000, y los hermanos van a tener su alquiler propio. Mientras tanto, $4 por 5, 20. ¿Cuánto está el dólar hoy? A ver, los economistas, ¿cuánto está el dólar? ¿Cuánto? $400, ¿cuántos son? Un himno, las filarmónicas y luego los hermanos de Estados Unidos. Thank you.
Amén, gloria a Dios, la Orquesta Filarmónica. Mientras tanto, aviso que toda la ofrenda sea traído a la iglesia central de Oberá. Y de Oberá nosotros estaremos encargados de enviar la ofrenda para el alquiler de España. Y lo que por ahí algunos hermanos quieren hacer un tercer mes, un cuarto mes, un quinto mes, bienvenido para ayudar a los hermanos. Los hermanos allí, bueno, están trabajando, hay hermanos que están colaborando, pero sabemos que entre el peso y el euro es bastante elevado el costo. Entonces, el euro sigue siendo el mismo, nada más que el peso cae, pero cuanto más usted puede colaborar, gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que Dios le bendiga. Gracias a ustedes, hermanos, que están colaborando. Están trayendo aquí para la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos de la banda, de la Orquesta Filarmónica y a continuación los hermanos de la banda de Chicago. Mientras quiero avisar que si hay un portero
porteros pueden salir ahí, el pastor Alberto está necesitando la ayuda de ustedes. Así que pueden pasar para ayudar al pastor Alberto un momentito allí. Los porteros que vayan allá. El pastor Horacio Cielma, si está presente. Pastor Horacio Cielma de Puerto Rico, si está presente. El pastor Ifrán de Paraguay le está necesitando, así que comuníquese con el pastor. Adelante los hermanos, mientras los porteros van a trabajar allí un ratito. Yo creo en sanidades del Señor, pues Él me ha sanado con su amor, y Él es gran doctor, fiel verdadero. En Él hay vida, paz, alivio eterno. Su nombre hoy es sanación, su nombre hoy es libertad, su nombre hoy es salvación, su nombre es felicidad, su nombre hoy es sanación, su nombre hoy es libertad, su nombre hoy es salvación, su nombre es felicidad. Yo creo en Dios vive eternamente, es poderoso, digno, excelente, cualquier enfermedad salve en su nombre, es nuestro Dios que puedes rescatar, su nombre hoy es sanación, su nombre hoy es libertad, su nombre hoy es salvación, su nombre es felicidad, su nombre hoy es sanación, su nombre hoy es libertad, su nombre hoy
Gloria al Señor. Dios bendiga a los hermanos. Bien, hermanos. Estamos preocupados ya porque está terminando la mañana. Pero gracias a Dios, hermanos, que estamos en la casa de Dios. Agradezco a los hermanos que se han anotado. Dios les bendiga mucho. Suplimos una necesidad que a partir de agosto vamos a estar alquilando seguramente, o fin de julio, pero vamos a alquilar allí en España. Esta noche, hermanos, esta noche, para finalizar nuestra semana de Congreso Misionero, tendremos culto en la Iglesia Central de Oberá, en la Iglesia Central de Alem, en la Iglesia de Santa Rita, la Iglesia de Pueblo Ilia y la Iglesia de Guaraní. Así, ¿no? Y la Iglesia de Panamí. Así que esta noche hay reunión en Panamí, Guaraní, Pueblo Ilia, Santa Rita, Oberá y Alem. Están todos los hermanos cordialmente invitados. Dios les bendiga en grande manera. Bien, hermanos, tenemos también hermanos que se va a proponer para orar por ellos para ir a la misión. Tenemos para ya con destino, destinados a Edelira 28, Paraguay, país de Paraguay, Edelira 28, al hermano Oscar Abranson y su esposa Claudia Martínez. Voy a pedir que pasen aquí arriba. Tenemos para Cascabel, el nombre de la ciudad, no es lo que usted piensa. El nombre de la ciudad es Cascabel. Y allá va a ir el hermano Mauro Kreber y la esposa, la hermana Beatriz Leal. Voy a pedir que pase aquí arriba. ¿Está su esposa? Viene ahí. El hermano Mauro Kreber, la esposa, la hermana Beatriz Leal, van a la ciudad de Cascabel, país de Brasil. Y queremos presentar también y orar por ellos, que todavía no tienen destino aquí. Pero yo ya tengo destino para algunos. Así que, pastor. Tenemos al hermano Raúl de Lima y la esposa, la hermana Yanina da Silva. Vamos a orar por ellos, que no tienen destino aquí, pero ya hay destino para ellos. Y al hermano Adriel Olivera y Nayeli Aguiar, que también vamos a orar por ellos. Están para ir a la misión, que todavía no tienen destino aquí, pero ya vamos a tener el destino para ellos. Está faltando hermano Adriel Olivera y la esposa. Gloria al Señor. La Biblia dice que los apóstoles impusieron las manos y encomendaron a los discípulos una gran tarea. Y hoy nosotros vamos a orar por ellos y encomendarlos a esa tarea de ir a predicar la palabra del Señor donde el Señor les mande, ¿no? Así que pueden pasar un poquito más aquí. La iglesia se va a poner de pie. Voy a pedir al pastor Luis Silva, pastor Tomás dos Santos, director de la misionera, pastor Luis Silva, vicepresidente de nuestro ministerio. Van a estar pasando aquí para orar por ellos. Y voy a pedir a el pastor Enir Machado y el pastor Infran. Ya está trabajando. Bien.
Pastor Ifrán va a orar por este matrimonio acá y los hermanos le van a ayudar, ¿vio? Estos son los que van a ir a Paraguay. Así que está bajo su cuidado la administración de ellos para que produzcan, que ganen alma para el reino de los cielos, ¿no? Gloria al Señor. El hermano Mauro Creve y la esposa. Pastor Enir, usted va a orar por ellos. Ellos van a ir a la ciudad de Cascabel y usted va a orar por ellos y los demás hermanos van a ayudar en la oración. Si pueden doblar la rodilla, y los otros no tienen destino todavía, así que igual vamos a orar por ellos para que el Señor le bendiga. Voy a pedir al pastor Valiente venir aquí y al pastor Nelson. O sea, este primer matrimonio y el matrimonio de allá no tienen destino. Entonces, pastor Nelson, ore por ellos allí, encomendándole al trabajo de la obra misionera para que el Señor le bendiga. El día que sean enviados, el Señor le bendiga mucho. Voy a pedir al pastor Juan Mesa que esté dirigiendo la oración. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, elevamos nuestra oración a ti una vez más para orar por esta familia que fueron marcados para la misión. Señor, tus siervos van a poner las manos sobre ellos y en la imposición de la mano de ellos, nuestros hermanos reciban virtud, unción, poder del cielo para ser testigos en el lugar donde son enviados, a predicar tu palabra, a hacer un testimonio vivo, a ganar almas para el reino de los cielos. Señor, capacítalos, enséñales aquellas cosas que ellos no saben, no conocen, no entienden. Únjalos con poder de lo alto para poder, Señor, entrar en lugares difíciles, entrar en barrios difíciles, ciudades difíciles. Llénalo de tu gracia, únjalo con tu Espíritu Santo para que puedan ganar muchas almas para el reino de los cielos. Guarda a sus familias que quedarán aquí, sus hogares, sus bienes. Cuida de ellos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Pueden ponerse de pie. Los hermanos le van a estar saludando allí. De mi parte, todavía falta mucho, no está terminando. Después de la oración, la Orquesta Filarmónica va a quedar ejecutando himnos hasta las 14 horas. Después le seguirá la banda hasta las 16. Y después van toda la iglesia. ¿Está bien? No, una alabanza más hasta que nosotros después de la oración, porque ahora el pastor Tomás dos Santos va a estar con el mensaje final. De mi parte quiero agradecerle a todos los hermanos. Pueden tomar asiento, nadie se mueva, no están autorizados a salir, hay peligro afuera, así que nadie sale, nadie salga. Estamos culminando la reunión y quiero agradecerles a todos por estar aquí, a los que estuvieron a través de las redes sociales, a los que han ofrendado también a través de las redes sociales. Dios les bendiga mucho y un próximo congreso en este lugar va a pasar 360 días. Pero en todos los sectores hay encuentros misioneros, así que tendrán noticia y van a poder asistir también. Y esta noche, como mencionamos, en todos estos lugares que dijimos, hay cultos misioneros. Cierre de esta semana misionera aquí en la ciudad de Oberá. Muchísimas gracias a todos en el nombre del Señor. Les saludo a todos con la paz del Señor Jesucristo. Quiero ser lo más breve posible porque entiendo que están un poco cansados. Con frío ya no, porque salió el sol. Quiero agradecerles. En mi caso ya han predicado. Nosotros esta noche vamos a completar un total de 23 cultos en 7 días.
Entonces todos mis compañeros han trabajado, han predicado, han coordinado y hoy hemos venido para traer ese propósito que cada uno, conforme sintió en su corazón, ha traído para dejar aquí. Entonces yo quiero agradecerle, hermanos, agradecerle a todos de corazón, primero a Dios, segundo a nuestro pastor presidente que me otorga estas facultades para trabajar como director. Quiero agradecer al Departamento de Obra Misionera, todos mis compañeros, pastores, evangelistas y ancianos, que han trabajado desde el mes de diciembre tratando de que nosotros lleguemos a este día con mucho sacrificio, con oración, con esfuerzo, visitando las iglesias, entregando sobre, acompañando a los hermanos. Entonces mi agradecimiento profundo a todos ellos, porque en realidad el resultado del trabajo es el resultado del trabajo de ellos. Y yo agradezco por el aporte de cada uno de mis hermanos, colaboradores del Departamento Misionero de Corazón. También quiero agradecer a la Orquesta Filarmónica, a los dirigentes que se han esforzado para ensayar las alabanzas que nosotros le propusimos y durante estos últimos 2 meses que tuvieron de tiempo para ensayar, se esforzaron para venir aquí, a todos estos chicos jóvenes que han recibido la invitación y han trabajado para entregarle alabanza a Dios en este día. Aquí muchas gracias. Dios les recompense. Muchos movimientos, mucha logística para poder traerlos aquí. Entonces yo no puedo más que darle las gracias y pedir que Dios bendiga y prospere sus vidas. También nuestra banda unida, coordinado por nuestro hermano Daniel Anderson de nuestra Iglesia Central de Oberá, y en conjunto las bandas que han venido de Córdoba, de Paraná Entre Ríos, de Pilar, de Morón, de Rosario, de José Cepaz, que han estado aquí adorando el nombre de Cristo. Muchas gracias por ese enorme sacrificio. Ese trabajo del Señor no será en vano. Dios los va a recompensar. No les pude saludar a todos ustedes, pero lleven un abrazo fraterno que yo le transmito en nombre del Departamento Misionero a todos ustedes y a través de ustedes a los pastores que lo han apoyado para que estén aquí. Algunos están con nosotros. Entonces yo les agradezco, como de Córdoba, Pastor Delfino, por incentivarlos para que ellos vengan y participen en esta iglesia, porque ellos están junto con la iglesia, con la banda de nuestra Iglesia Central de Oberá. Aquí nació eso y hoy se replica en el campo, pero hoy adoraron juntos y ayer en este lugar. Y estoy muy agradecido por eso. Quiero agradecer también a las iglesias y a los pastores que nos permitieron organizar los cultos misioneros en sus congregaciones. Como les dije, yo le voy a hacer mención y transmito a través de ello un profundo agradecimiento porque en cada iglesia el pastor se organizó, hicieron ventas, convocaron los anexos y cómo no le voy a dar las gracias a cada uno de ellos. Los músicos, los cantores, el coro que se prepararon para participar de ese culto y no solo eso, sino también una ofrenda para bendecir este congreso. La iglesia de San Vicente, de Aristóbulo del Valle, de Puerto Rico, Monte Carlo, Jardín América, Chacra 110, Garupá, Santa Rita, Gobernador López, Campo Grande, Campo Ramón, Ruta 6, Campo Viera, Central de Oberá, Guaraní, Panambí, Villa Bonita, y a todos los que vinieron aquí en nuestro centro de convenciones. Muchas gracias a todos. Este evento es de ustedes, nosotros simplemente hacemos un aporte. También quiero agradecer al pastor Enir, que es el presidente de nuestro ministerio, que estuvo aquí junto a varios hermanos de Brasil. Y bueno, ni siquiera una oportunidad le dimos. Pero bueno, pastor, ahora en agosto yo me voy para su congreso de misión. Entonces déjala en la segunda fila ahí. Pero el pastor estuvo ahí presente junto a sus compañeros. Muchas gracias, pastor.
También al pastor Eduardo Ifrán, presidente de nuestro ministerio en Paraguay, que estuvo un poco acá, un poco allá, pero estuvo. Gracias, pastor. Gracias por estar aquí con nosotros. Mire que el trabajo allá es el resultado de aquí también. Y que usted venga para bendecir en nombre del Paraguay. Muchas gracias, querido pastor Ifrán, por estar con nosotros en este lugar. También quiero agradecer a nuestro hermano Dino y a la banda Betania que han venido de Estados Unidos para compartir con nosotros. Para los que no saben, yo les quiero hacer saber que el hermano Dino ha sido siempre un gran colaborador con nuestro ministerio allá en Estados Unidos. Ha sido un gran compañero de nuestro pastor Esel. ¿Dónde está el pastor Esel? Ha sido un gran ayudador de nuestro pastor allí en Estados Unidos. Siempre ha estado presto y cada actividad que el pastor Mesa como supervisor de Estados Unidos necesitó, ¿quién estuvo cerca primero? El hermano Dino. Gracias, hermano Dino, a su esposa. Y en nombre suyo, ustedes le transmiten después a la banda Betania un gran agradecimiento por ese esfuerzo que han hecho para estar con nosotros. Todavía quedan 2 cultos, así que van a gastar todo el repertorio, yo les puedo asegurar. Y después usted les traslada en su idioma para que ellos se pongan contentos. Sí, nosotros queremos que ellos disfruten de este momento, porque en la vida, hermanos, hay que ser agradecido. Y en nombre del departamento yo le agradezco, hermano Dino, y a la Iglesia Pentecostal Betania que ha hecho por nosotros allá. Así que, queridos, entonces con este agradecimiento en esta mañana, que creo que no me habrá quedado más que decirle algunos puntos más, los que trabajaron en la cocina, los que están ahí en recepción, los que están en el estacionamiento, y también no me voy a olvidar de nuestro sonidista, el hermano Joel Pedroso. Gracias, Joel. Gracias, y en nombre tuyo, todos los que estuvieron cerca ahí. Gracias por ese trabajo, por ese servicio. Y yo creo que todo lo que hiciste, aún en el momento de la enseñanza misionera, creo que también había alimento espiritual para vos. Gracias. Dios te bendiga, te recompense. Al equipo multimedia de nuestro ministerio que estuvieron, creo que todos los días, ¿no? Todos los días, en algún lugar transmitiendo en vivo, para que mucha gente que nos siguió por internet, que no pudieron venir aquí, no solo que glorificaron a Dios en sus casas, sino que también ofrendaron a través de nuestro QR que aparece, digamos, en la señal de internet, y que los hermanos han colaborado. A todos ustedes que están ahí del otro lado, le mando un gran abrazo fraterno. En nombre de estos miles de hermanos que estamos aquí, reciba este abrazo en el nombre de Jesucristo y siga ahí con nosotros, porque tenemos algo todavía para concluir esta tarea. Tampoco me puedo olvidar de las hermanas que estuvieron el día viernes predicando aquí. ¿Dónde está la hermana Mabel, Mariela y Miriam? ¿Dónde están las hermanas? ¿Están aquí adentro? Allá hay 2, falta una. ¿Dónde está? Ahí está la hermana Miriam. Bueno, a las 3 les doy las gracias de corazón por lo que ustedes han aportado en el primer culto aquí en el Centro de Convenciones, en nuestro 21º Congreso Misionero Internacional. Gracias, Dios les bendiga y les recompense, y llevan saludos para sus congregaciones. También quiero en esta mañana pedirle a todos nuestros misioneros que se pongan de pie. Estos días les había pedido que se ubiquen todos en un mismo lugar. Yo no sé si están, porque por ahí llega uno, llega otro, ocupa el lugar. Todos los misioneros se ponen de pie, todos. Todos los misioneros. ¿Hay alguno más? Pastor, póngase de pie. O señor Enoso. A su bandera celeste y blanca ainda. A ver, ¿quién más? Bien. Bueno, estos congresos se hacen por ellos. Porque aquí ya se leyó que más de 60 lugares o personas han recibido ayuda del Congreso Misionero anterior. Alguno de ellos o algún sector del campo ha recibido ayuda de lo que cada uno de nosotros hemos ofrendado aquí el año pasado.
Así que Dios le bendiga, queridos misioneros. Gracias por estar aquí. Que Dios le conceda valor y valentía para seguir trabajando. Tomen asiento. Muchas gracias a todos ustedes. También tenemos un aviso de recepción que hoy estamos generosos. Hoy estamos donando alfarero. Para aquellos que no tuvieron para comprar, lo vamos a regalar hoy. Así que se acercan por recepción. Tenemos alfarero para dárselo a ustedes, que es la revista oficial de nuestro ministerio y tiene información importante para aquellos que no han recibido. Y por último, para aquellos que no saben que nosotros tenemos un manual de orientación para el misionero, así que ahí también en recepción, los que no tienen, pero no solamente que sean misioneros de manera literal, que se fueron a otro lugar, a otro país, a otra provincia. Ese manual contiene información o orientación para los obreros de la iglesia del Señor. Entonces, para aquellos obreros que están escuchándome aquí en esta mañana y no han recibido todavía, no compraron nuestro manual informativo o formativo para los misioneros, también en recepción nosotros tenemos. Así que con esto cierro la parte de información, de agradecimiento. Si por ahí me quedó algo, yo les pido perdón de corazón. Le pido perdón también por algunas improvisación nuestra en la coordinación del evento. Les pido perdón de repente por los horarios que por ahí nos pasamos, en fin, o por aquellos que no tuvieron la oportunidad de dar su testimonio, que trajeron la alabanza preparada. Usted no se imagina cuánto uno sufre aquí sabiendo tanta gente que vino para participar. Uno se aflige, pasa la hora y uno se aflige porque quiere escuchar al hermano, porque quiere escuchar el otro, porque sabe que el otro tiene testimonio. Pero ¿cuántos me van a perdonar en este día aquí? ¿Cuántos me perdonan? Levante su mano si usted me perdona. Bueno, como ya estoy perdonado, le invito para el otro congreso para que venga aquí y van a tener oportunidad. Amén. Bien, hermanos, como le dije, la hora pasó, ya estamos predicados, pero le dejo algo para nosotros orar. Algo de parte de Dios. Capítulo 29 de Segunda Crónica, abra su Biblia conmigo. Capítulo 29 de Segunda Crónica. Y usted glorifique, porque usted es un pueblo pentecostal, es parte, no, mire que los hermanos de Betania son pentecostales también, A ellos les encantan escuchar a un pueblo que glorifica. A lo mejor no le entiende el idioma, pero cuando ve que usted está moviendo los labios, está contento el hermano. Y si usted levanta la mano, dice, no, está más contento todavía con el culto. Amén. Capítulo 29 de Segunda Crónica, versículo 1. Y comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Hasta ahí nomás, esa parte. Vamos al versículo 6. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación y a execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. He aquí, nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora, pues, yo he determinado hacer pacto con el Dios de Israel para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Amén. Estimados, en esta maravillosa oportunidad quiero dejarle esta palabra que tiene que ver con el rey Ezequías, un rey
que asumió siendo joven, y eso estén atentos a la juventud, ¿no? Tenía tan solo 25 años cuando asumió el reinado. Su papá, su padre, que era rey, Acaz, hizo todo lo contrario de lo que Dios quería que haga. Todo lo contrario. Y llevó a la nación a un caos total. Le dieron la espalda a Dios. Cerraron la puerta del pórtico. Apagaron las lámparas y desapareció el incienso y el holocausto. Y por causa de eso, Dios se apartó y vinieron las naciones vecinas e hicieron desastre. Llevaron cautivo, mataron a algunos y lo humillaron hasta el polvo a los hijos de Israel. Y en ese escenario aparece Ezequías, que era hijo de ese rey. 25 años, un muchacho de edad madura para nuestro tiempo, y mirando la situación que vivía Israel, caos total. Y si faltaba algo, el último versículo del capítulo 28 dice así: y durmió Acaz con sus padres y le sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías su hijo. Como si faltaba algo, estaban desolados. Pero cuando murió su padre dijeron: no, ese no puede ser sepultado con los reyes de Israel, busquen otro lugar para él, porque él no se va a ser reconocido ni en la sepultura como rey. Dentro de esas circunstancias se levanta Ezequías. Mira el escenario, mira la situación que vivían, y dijo: acá hay que hacer algo. Acá hay un solo camino. Acá hay una sola alternativa. Acá no hay más opción. Acá hay que hacer un nuevo pacto con Dios. Le hago ver ese escenario, querido siervo y sierva del Señor. Ese escenario caótico, como a lo mejor el escenario que usted está viviendo en este tiempo. O no solo por lo que usted vive hoy, sino por lo que vivieron sus antepasados. Si fuera por eso, Ezequías tendría que decir: mi vida sería un caos. Yo no tengo futuro, porque mira lo que hizo mi padre. Ni siquiera lo sepultaron como rey. ¿Qué será de mi vida? Pero Ezequías era un hombre inteligente. Él dijo: acá se soluciona bien fácil. Acá es solo hacer un pacto con Dios y empezamos de nuevo. ¿Cuántos vinieron este fin de semana para hacer un nuevo pacto con Dios y cambiar la realidad? Ezequías no tenía dónde apoyarse, porque para donde miraba era caos. Si miraba para su familia, un caos. Si miraba para el pueblo, habían sido llevados cautivos la mayoría. El pueblo estaba pereciendo. Dijo: pero la solución no va a venir de ellos. No importa lo que mi papá hizo, no importa lo que pasó ayer, pero sí importa lo que va a pasar a partir de ahora, a partir que haga un nuevo pacto con Dios. Y dice la Biblia que él dijo así: yo he determinado. Usted sabe que decisión no es lo mismo que determinar.
La decisión se toma sobre algún asunto o alguna cosa, pero la determinación es la firmeza, la seguridad con que se hace una cosa. Aleluya. O sea, le interesa la cualidad de una persona que enfrenta los problemas o dificultad con serenidad, con fortaleza, pero con la seguridad de no darse por vencido. ¿Cuántos vinieron para levantar su mano y decirle: yo no estoy vencido, yo soy un vencedor porque yo he determinado? La determinación, la firmeza con la cual nosotros enfrentamos las cosas. Y esa determinación no depende de lo que pasó ayer. No depende de lo que hicieron tus padres, muchachos y muchachas. No importa lo que pasó en tu casa. Lo importante es lo que tú determines a partir de ahora. Y eso es lo que va a marcar la diferencia. Hermanos, nuestra iglesia, para que llegue hoy, 10 de diciembre del año 2026, tuvo una historia naciente, una historia de consolidación y una historia de crecimiento. La historia naciente fue a través de nuestro misionero Ture Anderson, pero la consolidación de eso estuvo en la mano de nuestro querido pastor Alfredo Paul y su querida esposa Meita Born. Para la generación que no sabe quién es Meita Born, era la esposa del pastor Alfredo, que es a la vez o era la mamá de nuestro pastor presidente. Ese hombre y esa mujer que recibieron el llamado de Dios para consolidar una obra llamado hoy Iglesia Evangélica Asamblea de Dios 248. ¿Pero qué hicieron? Tomaron una determinación. El pastor Alfredo renunció de ser un empresario maderero. Renunció de ser un transportista o dueño de una empresa de transporte. Renunció a ser un gran agricultor. Renunció a todo eso y tomó una determinación de entregar su vida al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no lo pudo hacer solo, porque la hermana Meita también tuvo que tomar una determinación. Porque el esposo tenía que dedicarse a la obra que se estaba consolidando y había poco recurso. Entonces tomó la determinación: Alfredo, dedícate a cuidar la iglesia y a los hermanos. Yo voy a ayudar con la economía. Vamos a sembrar verdura y vamos a vender con los hijos. Pero vos seguís llevando la palabra que el Señor te ha encomendado. Había que tomar una determinación. Sembrando verdura y poniendo en cajas y armando paquetes para que nuestro pastor Daniel y sus hermanas salieran al pueblo a vender y juntar dinero para que don Alfredo Paul siguiera predicando el Evangelio de Jesucristo con determinación. Esa mujer valiente que decidió servir junto a su esposo, no solo para ayudar en la economía de la casa, sino también para ayudar a las hermanas en la iglesia a criar a sus hijos, coser la ropa, cuidar los calzados, cuidar el mobiliario de la iglesia, limpiar el templo. Había que tomar una determinación. Yo les invito en esta mañana, ¿cuántos quieren este modelo de determinación para este tiempo? Pero no solo eso en comparación con este tiempo. En este tiempo donde los padres piensan de dejarle heredades para los hijos, que no está mal en cuanto a la intención.
doña Meita Born y don Alfredo Paul, siervo de Dios, decidieron entregar todo lo suyo para el servicio en la obra. No andaba pensando, pero tengo que comprar un departamento para mi hijo, tengo que comprar una chacra para la otra, tengo que cambiarle el auto del otro hijo y estoy gastando en la obra. No. Todo lo que recibía le entregaban el servicio en la obra, pero ellos tomaron una determinación. Ellos tomaron una determinación de servir y entregaron su servicio a Dios hasta el final. Porque este es un tiempo complicado, querido, donde se piensa mucho en el dinero, en los bienes materiales. Ellos tomaron la determinación de que todo lo que recibían volvía a la iglesia otra vez. Y cuando se fue la hermana Meita y se fue el hermano Alfredo Paul con el Señor, no han dejado herencia material ninguna. Ellos tomaron una determinación de dejarle algo mucho más que la herencia material para sus seres queridos. Era dejarle una identidad de vocación de servicio. Para que cuando ellos no estén, no haya ninguna disputa por inmueble, por vehículo. De lo contrario, que se acuerden que ellos decidieron entregarse para nuestro Dios y servir. Nadie pudo sacar ganancia de los bienes materiales de nuestro querido pastor Alfredo Paul, porque él decidió dejar todo para la obra. Pero le dejó algo mejor, mucho mejor que los bienes materiales: una identidad. Y transformarse en el nombre más importante dentro del pueblo evangélico en la provincia de Misiones. Decidieron dejarle ese nombre que pesa, que donde va ese nombre, esa persona, la que dice: ah, sí, era un siervo de Dios. ¿Cómo usted quiere ser reconocido mañana? ¿Qué decisión usted tomó? Si usted decidió de aprender de él, levante su mano y adore en este día, porque esa es la mejor determinación. Porque detrás de cada hombre hay una mujer que está allí firme. Firme, firme. Gloria al nombre de Cristo. Detrás de un pastor Esel está una hermana Medelaine. Detrás de un pastor Pie está una hermana Raquel. Detrás de un pastor Celso está una hermana Clarisa. Aleluya. Después del pastor Eliseo está una hermana Marta. Aleluya. Detrás del pastor Mesa está la hermana Gabriela. Porque detrás de cada siervo hay una gran sierva que ayuda a mantener en pie a aquellos que se dedicaron por amor y servir a la obra. Gloria al nombre de Cristo. Adora el nombre del Señor en esta mañana, porque hay gente que está tomando determinación. Detrás de un Jairo hay una hermana Miriam, que cuando de repente quiere tambalear la cosa, ella aún sigue firme ahí atrás. Tomaron una determinación, pastor, en ir. Tomaron la determinación de estar ahí sosteniendo y sosteniendo y sosteniendo, para que luego se acuerden de ese hombre, pero detrás de él hay una excelente y extraordinaria sierva que trabaja con valor para servir en la obra. Y el que toma decisión cambia las cosas. Ezequías tomó una determinación y empezó a cambiar. Venga, levitas, venga para acá. Venga el sacerdote.
Vamos a reparar la puerta. Vamos a buscar los instrumentos y vamos a volver a adorar a Dios. Porque yo he determinado que a partir de ahora aquí se adora a Dios. Usted determina el triunfo, el fracaso, pero usted vino para triunfar. Entonces alégrese, tome esa determinación. Les dejo para ustedes, misioneros, trabajadores de la viña. Cuiden a la esposa. Y a la esposa que está aquí, cuídelo de él. Pero tomen la decisión, la determinación de no darse por vencido. Aunque soplen vientos, aunque haya trueno, aunque caigan rayos, aunque esté sitiado en el desierto, pero aún así digan: mi Redentor vive, mi Redentor vive, y sigan adorando a Dios. Santo es el Cordero que vive en esta mañana y está buscando hombres y mujeres que tomen una determinación de cambiar las cosas. Porque ahí detrás también, en la transmisión, hay gente confundida, gente que no sabe qué hacer de su vida y se escuda en sus antepasados, los fracasos, las derrotas. Para ustedes va esa palabra: levántese ahora, tome una determinación, hay tiempo de oportunidades. La determinación cambia las cosas. Si usted va al libro de Jueces, encuentra un hombre y una mujer que tomaron determinación. Mardoqueo y la reina. Frente a la oposición determinada ya de eliminar a los judíos. Estaba firmado el edicto. Pero cuando se enteró, Mardoqueo vino y se puso a la puerta del palacio y se quedó allí en ceniza, en ayuno. Rasgó sus vestidos. Se enteró Esther y le mandó a decir: salí de ese lugar, no podés estar ahí. Eso es una ofensa para el rey. Y dijo: no, de acá no salgo. De acá no salgo. Y si vos no haces algo por nosotros, porque a lo mejor por eso Dios te puso ahí, de algún lugar va a venir. Pero que va a venir, va a venir. La horca estaba preparada. Entonces cuando Esther escucha eso, dice: bueno, entonces yo también determino. Decirle que ayune y yo también voy a ayunar. La decisión se toma ahora y luego del ayuno no voy a especular. Voy y me presento, y si muero, que muera. Pero quien sirve al Rey de Reyes no muere. Resucita, es transformado, es bendecido, es prosperado. Al cabo del ayuno se presenta la princesa, la reina, y es recibido por el rey, aunque no era costumbre de hacerlo así, porque cuando Dios está en una determinación, Dios está. Así que levántese, levántese. Si Dios te dijo que está a tu lado, levántese y adore en este día. Tomaron una decisión de salvarle a millones de hermanos judíos que estaban condenados a la muerte. 2 personas, 2 nomás. Y para testimonio, porque usted conoce muy bien la historia,
Dios le quitó el sueño del rey. Le hizo que leyeran las crónicas. Apareció lo que hizo Mardoqueo. Recién se enteró él. Dijo, bueno, hay que hacer algo por ese hombre. Le llama a su, digamos, colaborador inmediato y le dice, mira, yo necesito honrar a alguien. Decime, dame una receta. Dame una receta porque yo necesito honrar a alguien. Pero una buena honra, Entonces dice Amán, bueno, pero para honrar de verdad tiene que subir en su caballo, poner su anillo, la vestidura, y hay que sacar por la ciudad, decirle a ese hombre, es que el rey quiere honrar. De estar tirado en el piso, en ceniza del palacio, esperando una respuesta de Dios, le llegan con el anillo del rey. Le llegan con el caballo del rey, le llegan con la vestidura y dice, muchacho, súbase al caballo, porque ahora llega otra etapa de tu vida, porque ahora llega, dice el Espíritu Santo, llega otra etapa para ti. Aquel usado del diablo que le quiere amachacar, que le quiere humillar, que le quiere hacer regresar, que escuchen esta mañana, te vas a subir al caballo y ellos te van a honrar y vas a caminar delante de ellos y vas a escuchar, así se hace con aquel que el rey quiere honrar. Póngase de pie en esta mañana, quiero orar con aquellos. Siga adorando el nombre de Cristo porque el caos se va. Viene la restauración, viene la transformación, viene la llenura del Espíritu Santo, viene la prosperidad para tu trabajo. Viene, dice el Espíritu, en este día. Siga adorando porque Dios está cambiando mente. El enemigo ataca en la mente. Él quiere destruir la mente. Destruye la mente, destruye todo. Pero en esta mañana vas a recibir la mente de Cristo. Reciba ahora la mente de Cristo. Reciban, queridos consiervos, trabajadores de la viña. Tiempo de oportunidades, dice el Espíritu Santo. Y para esta generación, adolescentes, jóvenes, hay muchas oportunidades para ustedes. Pero ¿sabían que ustedes determinan? Ustedes determinan si quieren triunfar o quieren ser derrotados. Pero la receta está, hagan como Ezequías. No importa lo que les hicieron. No importa lo que le pasó a sus padres, no importa. No importa, Dios hace todo nuevo las cosas. Reciban de parte de Dios en esta mañana. Hay alguno que necesita oración, algún misionero. Ya se oró por ellos en los estudios. Pero si hay alguno que quiere pasar aquí, los siervos descienden. Queremos hacer esta última oración para bendecir sus vidas. Para que usted vuelva desahogado espiritualmente. Aleluya. Para que usted regrese con nuevos propósitos. Pasen los siervos de Dios ahí para atenderle a ellos. El enemigo es astuto y quiere derribarlo a ellos. Quiere derribarlo en cuanto a su fe y su propósito. Pero en esta mañana la determinación va a cambiar las cosas, dice el Espíritu Santo. Va a cambiar las cosas. La determinación va a cambiar las cosas. La iglesia está orando porque hay gente muy necesitada aquí. Y son nuestros consiervos. Son los trabajadores de la viña que decidieron entregarse de lleno al servicio de la obra. Incline su rostro y oremos en esta mañana, Padre Celestial. En el nombre de Jesús.
Queremos agradecerte, Padre. Queremos pedirte por aquellos que nos siguen por internet, por aquellos que nos mandaron una esquela de oración. Tú conoces cada uno de ellos. Tú sabes, Señor, que nosotros necesitamos de ti cada día. Nuestras vidas te pertenecen. Nuestras familias te pertenecen. Y tú sabes que somos frágiles. Oh, gloria a Dios, aleluya. Pero ayúdanos en nuestra debilidad. Danos sabiduría para servir, Padre. Bendiga a la familia de los misioneros. Esos siervos y siervas que aquí han venido. Algunos de ellos casi sin rumbo, cargados de aflicción, pero que de aquí salgan renovados por tu Espíritu Santo. La maldición se ha echado fuera. Se ha echado fuera en el nombre de Jesucristo. Y se han restaurado, transformado esa angustia en alegría, esa frustración en esperanza. En el nombre de Jesús te pido. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Pedimos que pasen los que estaban asignados. 2 conversiones en esta mañana. Alabamos a Dios por ello. Qué maravilloso cierre por aquellos que entregaron su vida a Jesucristo. Saludamos a la iglesia con la paz del Señor.
asamblea de Dios somos llamados a servir. No eras ciudad que brilla, hemos nacido aquí. Con majestad tu iglesia brilla, la cruz redime, tu luz nos guía. En cada pueblo, ciudad y nación, son alcanzados por tu perdón.
Buenos días. Estamos aquí en el Centro de Convenciones Misioneros Ture Anderson de la ciudad de Oberá, finalizando aquí en el Centro de Convenciones en esta mañana el 21º Congreso Misionero. Y estamos aquí juntamente con nuestro pastor Luis. Pastor, Dios le bendiga. ¿Cómo estamos? Muy buenos días a todos, Padre del Señor. Estamos más que felices por finalizar este 21º Congreso Misionero, la verdad en un marco muy lindo de parte del Señor. Pastor, ¿qué le dejó este Congreso Misionero? ¿Uno más de tantos que ya usted ya ha participado? Mira, la felicidad primeramente, bueno, de que hoy en la oración se han presentado 4 matrimonios para la misión, y esos 4 matrimonios son de allí de la filial 100 hectáreas. Estamos encarando Paraguay, donde ya estamos trabajando hace muchos años, y ahora con este nuevo destino que es Brasil, ciudad de Cascabel. Así que, y 2 más que están esperando destino, que según el pastor Daniel, hoy, ¿no es cierto?, ya tiene un destino para ellos también. Pastor, tengo entendido que hay un viaje misionero al Perú dentro de poco. Sí, el 25 de junio estamos viajando al Perú, me acompaña el pastor Alan, que es miembro de nuestro consejo pastoral, también el pastor Ramón Alves de Esquel y también un hermano de Junín de los Andes, así que va a ser un viaje donde vamos a estar en Lima, capital, y la segunda semana en la selva peruana. Pastor, como pastor misionero, que está a cargo de hace mucho tiempo trabajando en esta área, ¿qué mensaje nos dejaría para nosotros y para aquellos que están del otro lado escuchándonos? Principalmente, hermano Diego, como decía el pastor Tomás, también nuestro director de la misionera en esta mañana, tener determinación, hacerlo, hacer misión, determinarse con la familia, con el matrimonio, con los hijos, de hacer algo por la obra misionera. Todos creo que tenemos esa posibilidad de hacer algo por la misión. Y creo que este es el tiempo de Dios, el tiempo de la iglesia, porque tenemos amplitud. Antes, por ahí decíamos, bueno, como decían los pastores, había que viajar era muy difícil en autos sin aire acondicionado. Hoy tenemos vuelos, hoy tenemos aviones, tenemos la posibilidad de llegar al lugar donde nosotros nos propongamos. Entonces, a todos los que están escuchando, propónganse a hacer misión. Pastor, muchas gracias por su tiempo, Dios le bendiga de una manera especial. Y bueno, ahí, gracias por ese tiempo que nos dedicó. Y bueno, deseamos que siga Dios bendiciendo su vida y por muchos más viajes misioneros. Amén. Gracias a ustedes y felicitaciones a Multimedia por todo el trabajo que están haciendo. Dios los bendiga.
Buenos días, estamos aquí en la continuidad de esto lo que es el 21º Congreso Internacional de Obra Misionera aquí en el Centro de Convenciones. Ya ha finalizado la reunión de la mañana, nos queda todavía una reunión hoy por la noche, día domingo, pero en este momento tenemos el privilegio de tener acá al pastor Dino y al hermano Andrei, que es director de la banda que nos está visitando desde Chicago, Estados Unidos, la banda Fanfara. Pastor y hermano Andrei, es un gusto tenerlos con nosotros, un privilegio que estén visitando la Tierra Colorada, la provincia de Misiones. Pastor y hermano Andrei, ¿qué sienten en este momento haber participado aquí en la provincia de Misiones, en el Congreso Internacional de Obra Misionera, con la banda, con la palabra? ¿Qué quieren contarnos? Bueno, para nosotros es un honor estar acá con ustedes. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. La verdad, voy a dejar al hermano Andrei lo que quiero traducirle, quiero trasladarle lo que usted ha preguntado y ahí le doy la respuesta. Andrei, frații se bucură de venirea noastră aici. Care este simțul tău față de lucrarea asta aici, de aici, din locul ăsta? Ce ai simțit? ¿Qué pasó, Leandro? ¿Y ahora? Un segundito. Bien, buenos días. Continuamos aquí en la transmisión en vivo desde el Centro de Convenciones Misioneros Sture Anderson. Estamos en la ciudad de Oberá, provincia de Misiones, finalizando ya nuestro Congreso Misionero aquí en la parte de lo que es el Centro de Convenciones. El Congreso finaliza hoy por la noche en nuestra iglesia central en calle Buenos Aires 204, pero tenemos el privilegio de tener a nuestro pastor Dino desde Chicago, Estados Unidos, también al director de la banda Fanfara, al hermano Andrei. Pastor, hermano Andrei, ¿qué sienten haber participado de este Congreso Misionero y también venir algunos de los integrantes de la banda también por primera vez aquí a la Tierra Colorada? ¿Qué sensaciones se llevan aquí de la ciudad de Oberá? Bueno, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. La verdad es una alegría para que podamos estar acá en Oberá Misiones, a la Asamblea de Dios 248. La verdad, yo vengo de mucho tiempo, pero es una alegría, un gozo siempre sintiendo la presencia de Dios. Ahora, porque lo voy a traducir al hermano Andrei, le voy a hacer la pregunta para que él pueda responder y después lo voy a trasladar lo que dice. Frate Andrei, ce simți în aceste momente? Și pentru noi a fost o bucurie să fim la acest congres de misiune. A fost o experiență unică și suntem pentru prima dată în Argentina cu Fanfara. Pentru noi, para nosotros estuvo una experiencia tremenda. Es para primera vez cuando salimos afuera de nuestra comunidad y es una alegría, sentimos la presencia de Dios acá. ¿Primera vez en Argentina? La banda es la primera vez. Primera vez. Primera vez. ¿Qué le pareció el pueblo aquí, obereño, misionero? ¿Qué cambia mucho de lo que es Norteamérica, aquí a Sudamérica?
Ce ți se pare că e interesant aici, în orașul acesta? Ce ai văzut comparat cu orașul în care tu locuiești? Închinarea e diferită de a noastră, e foarte dinamică, frații s-au rugat, au cântat, a fost prezența Duhului Sfânt simțită și văzută în mod diferit de cum ne închinăm noi acolo. Sentimos la presencia de Dios Amén. acá en este lugar, la energía, el entusiasmo en la adoración, comparado con nuestros lugares allá donde no hay tanta entusiasmo para este sencillo de servicio de la iglesia. ¿Hace cuántos años están como director de la banda? ¿Suelen tocar solamente en cultos? ¿Hacen eventos? De câți ani ești în director de fanfară? De câteva zile am făcut 19 ani, de când sunt la Chicago și slujim Domnului acolo împreună. Numai harul lui și numai bunătatea lui ne-a ținut în toți acești ani. Son 19 años. 19 años director. 19 años de director y solo por la gracia de Dios andamos así. Aveți evenimente în diferite locuri? Am mers peste tot în America, pentru prima dată când venim și în Argentina și participăm la diferite convenții și în toamna asta va fi o convenție mare la Chicago și cu ocazia asta vrem să vă invităm și pe dumneavoastră. Nosotros participamos en muchos lugares, en muchos estados de Estados Unidos. Para primera vez que estamos en Argentina, pero en el otoño tenemos un evento grande que vamos a participar en una convención parecida y los invitamos a cada uno de ustedes allá. Bien, muchas gracias, pastor. Muchas gracias, hermano Andrei. Bienvenido siempre a Argentina, bienvenido siempre al Centro de Convenciones y fuimos muy bendecidos con su presencia este fin de semana. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y gracias. Bien. Gracias. Dios les bendiga. Amén. Gracias. Amén. Amén. Bien, muchas gracias por seguir en vivo. Todavía estamos en el post culto, post reunión aquí en el Centro de Convenciones Misionero Sture Anderson. Ya regresamos con más. Bien, estamos aquí ya cerrando la transmisión del Congreso Misionero, 21º Congreso Misionero, y estamos con nuestro pastor presidente, Pastor Daniel Ernesto Paul. Pastor, ¿qué sensaciones le ha dejado un congreso más misionero que pudimos tener aquí en la ciudad de Oberá? Muy bien, en primer lugar quiero saludar a todos los hermanos, amigos que van a estar viendo esta grabación de aquí de Oberá, de Misiones de Argentina y de todo el mundo. La verdad que estamos culminando, hemos culminado hasta este mediodía un gran congreso, el 21º Congreso Nacional e Internacional Misionero, y todavía nos faltan esta noche 5 cultos, y al cabo de la noche se van a completar 27 cultos,
donde en cada reunión que se hizo con la misión, el propósito es difundir la obra misionera y predicar a Cristo. Hoy culminamos aquí una bendición muy grande. Tuvimos muy bendecidos de parte de Dios, muy congregados los hermanos, a pesar del frío, de la distancia, la economía adversa, pero el Señor nos ha bendecido, nos ha regalado el Señor un buen congreso. Muchos asistentes de cada uno de los países donde nosotros estamos, que son 9 países. De cada uno de ellos hubo representantes aquí, por lo cual le agradecemos a Dios y alabamos a Dios. Y lo demás es solo bendición y gloria para nosotros. Pastor, hemos tenido también visita desde Chicago, Estados Unidos. Tuvimos una banda que nos vino a acompañar este fin de semana también. Así es. Tenemos en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, una iglesia, un ministerio, Iglesia Pentecostal Betania, quienes los pastores de allí, desde el pastor presidente de ellos, que es el pastor Cristian, el pastor Luigi y nuestro hermano Dino, que es amigo de nosotros, bueno, siempre estamos en comunión y en contacto con ellos, y ellos quisieron estar en nuestro Congreso Misionero, han hecho un tremendo esfuerzo, 30 personas, una banda, ellos que vinieron a predicar, a estar con nosotros, a alabar a Dios, y este es el broche de oro de este año. Bien, Pastor, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por darnos este minuto para que también los que están del otro lado escuchando la transmisión puedan verlo a usted también. Pastor, en breves palabras, ¿qué mensaje le deja hoy para los que están del otro lado? En diferentes partes del planeta Tierra nos están escuchando en este día y seguro todos están esperando que usted les salude. Bien. A todos los que están viendo, escuchando, completando nuestra reunión, nuestra fiesta, hemos podido aquí orar por 4 matrimonios que se van a la misión, 4 nuevos misioneros encaminados a hacer misión a la obra del Señor. Así que le digo a cada uno de ustedes que está lejos, que no pudo venir, el próximo año, segundo fin de semana de mayo, aquí otra vez nos convoca nuestro 22º Congreso Misionero. Que el Señor le bendiga a todos y mucha fuerza y ánimo para servir al Señor. Y al que no esté involucrado en la obra misionera, el que no esté involucrado con el llamado del Señor de ir a todo el mundo a predicar el Evangelio, le invito, involúcrese porque hay bendición de Dios para ustedes. Dios le bendiga mucho. Pastor, muchas gracias. Bien, continuamos, ya cerramos la transmisión. Tenemos todavía a nuestro evangelista, hermano Juan Pablo Maciel, que es también parte de la Comisión de Obra Misionera. Hermano Juan Pablo, ¿cómo estamos? Paz del Señor, Dios bendiga. Ha sido una inmensa alegría haber compartido este Congreso Internacional Misionero, como es de público conocimiento, ya hace una semana. Sí. Y bueno, fuimos muy bendecidos por el Señor. Muchísimos cultos. Muchísimos cultos. Cierra la noche con 3 lugares todavía, como Oberá, Guaraní, también tenemos en Santa Rita. Sí. Estos son los lugares. Y también en un lugar que se llama Pueblo Ilia, cerca de allá de 2 de Mayo, San Vicente. Sí. Así que 24 cultos a 26 cultos más o menos, un promedio que hemos cubierto durante toda la semana. Quiero agradecer, bendecir a todos los que nos siguieron a través de las transmisiones, a vos, Diego, a todo tu equipo, a todos los que trabajamos arduamente para que salga todo lindo, todo bien, y podemos decir con certeza que Dios ha respaldado este servicio que le hemos dedicado para Él, ¿no? Algunas veces nosotros nos involucramos de tal manera que, bueno, nos chocamos, pasamos de largo, mucha gente, quieren abrazarnos, quieren salir una foto, quieren... Mira, a veces estamos bendecidos, se hace imposible. Así que muchas gracias, Diego, gracias por hacerme este espacio también. Y bueno, siga a través de Crisol, de multimedia, de los canales de nuestra iglesia. Somos parte de esta comisión y como decía el pastor, estamos ya, termina descansamos unos días
y ya nos empezamos a preparar para que el próximo sea mejor si el Señor no viene. Bien, hermano Juan Pablo, muchísimas gracias por su tiempo. Dios le bendiga muchísimo y bueno, a seguir disfrutando que todavía nos quedan unos cultos del Congreso Misionero. Dios le bendiga. Amén. Bien, seguimos aquí, cerramos. Queremos agradecer a todos ustedes que estuvieron del otro lado, siguiendo cada transmisión, cada culto aquí en el Centro de Convenciones, en los diferentes puntos del país donde Multimedia ha estado. Queremos invitarles hoy por la noche a partir de las 18 horas a seguirnos en el último culto en nuestra iglesia central, Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, fichero 248 de la ciudad de Oberá, que cerramos el congreso en nuestra iglesia central, pero desde el Centro de Convenciones nos despedimos hasta un próximo reencuentro, próximo evento que estaremos aquí cubriendo. De mi parte es todo.